Autobiografía del fundador de Nike. Phil Knight. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la del experto hay pocas. Shunryu Suzuki, mente zen, mente de principiante. Amanecer. Me levanté antes que nadie, antes que los pájaros, antes que el sol. Me tomé una taza de café, engullí una tostada, me puse los pantalones cortos y la sudadera, y me até las zapatillas verdes de correr. Luego me deslicé en silencio por la puerta trasera. Estiré las piernas, los tendones de las corvas, las lumbares, y solté un gemido mientras me dirigía dando unos primeros pasos vacilantes en el frescor de la calle hacia la niebla. ¿Por qué resulta siempre tan difícil ponerse en marcha? No había coches, ni gente, ningún atisbo de vida. Aunque los árboles parecían extrañamente conscientes de mi presencia, estaba absolutamente solo, el mundo entero me pertenecía. Pero, claro, aquello era Oregón. Allí los árboles siempre parecían saber. Los árboles siempre te cubrían. Qué hermoso lugar para haber nacido. Pensé, mirando atentamente a mi alrededor. Apacible, verde, tranquilo, y me sentía orgulloso de considerarlo mi hogar, de ser oriundo de la pequeña Portland. Sin embargo, experimenté también cierta sensación de pesar. Aunque hermoso, hay quien consideraba que Oregón era el típico sitio donde nunca había sucedido nada importante, y donde ni siquiera era probable que sucediera. Si nosotros los oregonianos éramos famosos por algo, era por la antiquísima senda que habíamos tenido que abrir para llegar hasta aquí. Desde entonces, las cosas habían sido bastante anodinas. El mejor profesor que tuve nunca, uno de los hombres más brillantes que he conocido, hablaba con frecuencia de aquella senda. Es nuestro patrimonio, gruñía. Nuestro carácter, nuestro destino y nuestro ADN. Los cobardes nunca emprendieron el viaje, me decía, y los débiles fueron muriendo por el camino. Quedamos nosotros. Según mi profesor, a lo largo de aquel sendero se había descubierto alguna rara veta de espíritu pionero. Un desmedido optimismo unido a una reducida capacidad para albergar pesimismo. Y nuestra tarea como oregonianos era mantener viva aquella veta. Yo asentía con la cabeza, mostrándole todo mi respeto. Me caía bien. Pero a veces cuando me alejaba pensaba, caray, pero si no es más que un camino de tierra. Aquella brumosa mañana, aquella trascendental mañana de 1962, yo acababa de recorrer mi propia senda. Había regresado a casa después de pasar 7 largos años fuera. Era raro volver, verse azotado de nuevo por la lluvia diaria. Más extraño aún era volver a vivir con mis padres y mis hermanas gemelas, dormir en mi cama de la infancia. A altas horas de la noche, solía tenderme boca arriba y mientras observaba con atención mis libros de texto de la universidad, mis trofeos y premios del instituto, pensaba, ¿ese soy yo? ¿Todavía? Apreté el paso. Mi aliento formaba bocanadas redondas y heladas que se arremolinaban en la niebla. Saboreé aquel despertar físico, aquel fabuloso momento que antecede a la lucidez mental, cuando los miembros y las articulaciones empiezan a desentumecerse y el cuerpo comienza a derretirse. De sólido a líquido. Más rápido, me dije. Más rápido. En teoría, soy un adulto, pensé. Me había licenciado en una buena universidad, la Universidad de Oregón. Tenía un máster en una importante escuela de negocios, Stanford. Había sobrevivido un año entero en el ejército estadounidense, en Fort Lewis y Fort Eustis. Mi expediente decía que era un soldado culto, consumado, un hombre de 24 años hecho y derecho. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué todavía me siento como un niño? Me pregunté. Y lo que es peor, como el niño tímido, pálido y flacucho de siempre. Tal vez fuera porque todavía no había experimentado nada de la vida. Y, mucho menos su infinidad de tentaciones y emociones. Nunca me había fumado un cigarrillo, no había probado ninguna droga. Jamás había quebrantado una norma, y ya no digamos una ley. Acababa de arrancar la década de 1960, la era de la rebelión, y yo era la única persona de todo Estados Unidos que todavía no se había rebelado contra nada. No recordaba ni una sola vez en la que me hubiera dejado llevar o hubiera hecho algo inesperado. Ni siquiera había estado nunca con una chica. Solía darle vueltas a lo que yo no era por una razón muy simple. Era lo que mejor conocía. Me habría resultado difícil definir qué o quién era, o podría llegar a ser. Como todos mis amigos, quería tener éxito. Pero a diferencia de ellos, yo no sabía qué significaba eso. ¿Dinero? Quizá. ¿Una esposa? ¿Hijos? ¿Una casa? Desde luego, si tenía suerte.
Esos eran los objetivos que me habían inculcado, y una parte de mí aspiraba a ellos de manera instintiva. Pero en el fondo buscaba otra cosa, algo más. Tenía la dolorosa sensación de que nuestro tiempo es breve, más de lo que pensamos, tan breve como una carrera matutina, y quería dotar de valor al mío. Y de sentido. Y de creatividad. Y darle importancia. Y que sobre todo fuera y distinto. Quería dejar mi huella en el mundo. Quería ganar. No, eso no es cierto. Simplemente no quería perder. Y entonces ocurrió. Mientras mi joven corazón empezaba a palpitar con fuerza y mis pulmones rosados se expandían como las alas de un pájaro, mientras los árboles adquirían un difuso contorno verdoso, lo vi todo ante mí, vi con claridad lo que quería que fuera mi vida. Un juego. Sí, eso es, pensé. Esa es la palabra. El secreto de la felicidad, como había sospechado siempre, la esencia de la belleza o de la verdad, o todo cuanto necesitamos saber de ellas, radica en algún punto de ese momento en que la pelota está en el aire, de ese momento en que los dos boxeadores sienten que se aproxima el toque de la campana, de ese momento en que los corredores se acercan a la línea de meta y la muchedumbre se levanta a la vez. Hay una especie de exultante lucidez en ese vibrante medio segundo que precede a la victoria y la derrota. Yo quería que eso, fuera lo que fuese, constituyera mi vida, mi cotidianeidad. En diferentes ocasiones había fantaseado con la idea de llegar a ser un gran novelista, periodista o estadista. Pero mi sueño siempre había sido convertirme en un atleta de élite. Por desgracia, el destino me hizo bueno, pero no extraordinario. A mis 24 años me había resignado finalmente a ese hecho. En mi época de estudiante había corrido en pista en Oregón, y había destacado, al obtener distinciones en 3 de un total de 4 años. Pero ahí se acabó la historia. Ahora, mientras empezaba a tragarme un vigorizante kilómetro tras otro, a razón de 6 minutos cada uno, mientras el sol naciente incendiaba las agujas más bajas de los pinos, me pregunté, ¿y si hubiera algún modo de sentir lo mismo que los atletas sin necesidad de ser uno de ellos? ¿De jugar todo el tiempo, en lugar de trabajar? ¿O bien de disfrutar tanto del trabajo que éste llegue a convertirse en un juego? En el mundo había demasiada guerra, dolor y miseria. La rutina diaria era agotadora y a menudo muy injusta. Quizá la respuesta era apostar por un sueño prodigioso e improbable que pareciera digno, divertido, adecuado, y perseguirlo con la firme dedicación y determinación de un atleta, pensé. Nos guste o no, la vida es un juego. Quien rechaza esa verdad, quien simplemente se niega a jugar, se queda en el banquillo, y yo no quería que eso me pasara. Era precisamente lo que quería evitar a toda costa. Lo cual me llevó, como ocurría siempre, a mi idea descabellada. Puede que deba intentarlo. Quizá podría y funcionar. Pensé. Quizá. No, no, pensé, mientras corría más y más deprisa, como si estuviera persiguiendo a alguien al mismo tiempo que me perseguían a mí. Funcionará. Bien sabe Dios que haré que funcione. Nada de quizás. De repente me vi sonriendo. Casi riendo. Empapado en sudor, moviéndome con más elegancia y ligereza que nunca, vi mi idea descabellada resplandeciendo ante mí, y de repente ya no me parecía tan absurda. Ni siquiera me parecía una idea, sino un lugar, una persona o alguna fuerza vital que existía desde mucho antes que yo. Era independiente de mí, pero también formaba parte de mí. Me esperaba, pero también se escondía. Puede que esto suene un poco pomposo y absurdo. Pero así fue como me sentí entonces. O tal vez no. Quizá mi memoria distorsione aquel momento de inspiración, o condense muchos de esos instantes en uno solo. O puede que si lo hubo, no se debiera más que a la euforía del corredor. No lo sé. No podría asegurarlo. Muchas de las cosas de aquellos días, y de los meses y años en los que poco a poco se fueron materializando, se han desvanecido, como aquellas bocanadas de vaho redondeas y heladas. Rostros, números, decisiones que antaño parecieron apremiantes e irrevocables, todo ello ha desaparecido. Lo que permanece, sin embargo, es esta reconfortante certeza, esta implacable verdad que nunca desaparecerá. A los 24 años se me ocurrió una idea descabellada, y de algún modo, pese al vértigo de la angustia existencial, el miedo al futuro y las dudas sobre mí mismo, algo que sufren todos los hombres y mujeres hacia la mitad de la veintena, pensé que el mundo se había forjado a base de ideas descabelladas. La historia es una larga procesión de ellas. El germen de todo lo que más me gustaba, los libros, el deporte, la democracia, la libre empresa, había sido una idea descabellada. En realidad, pocas cosas eran tan descabelladas como mi favorita: correr.
Resulta duro. Doloroso. Arriesgado. Pocas veces tiene recompensa y esta está lejos de poder garantizarse. Cuando corres alrededor de una pista elíptica, o a lo largo de una carretera solitaria, no te diriges a ningún destino concreto. Al menos, ninguno que pueda justificar el esfuerzo. El propio acto en sí mismo se convierte en el destino. Y no solo porque no haya una línea de meta, sino porque debes ser tú quien la defina. Sean cuales sean el placer o los beneficios que obtengas corriendo, tienes que encontrarlos en tu interior. Todo consiste en cómo lo encuadres, en cómo te lo vendas a ti mismo. Todo corredor lo sabe. Corres y corres, kilómetro tras kilómetro, y nunca sabes exactamente por qué. Te dices a ti mismo que te diriges hacia alguna meta, que buscas un subidón, pero en realidad lo haces porque lo contrario, parar, te aterroriza. De modo que aquella mañana de 1962 me dije a mí mismo: no importa que los demás piensen que tu idea es descabellada y tú sigue. No te detengas. No pares hasta que llegues a tu destino, y tampoco te preocupes por dónde se encuentre este. Pase lo que pase, no te detengas. Como si hubiera caído del cielo, ese fue el consejo precoz, profético y apremiante que conseguí darme a mí mismo, y que de algún modo he logrado seguir. 50 años después, creo que es la mejor recomendación, tal vez la única que cualquiera de nosotros debería dar jamás. Primera parte. Aquí, como ves, has de correr tanto como puedas para permanecer en el mismo sitio. Si quieres llegar a alguna otra parte tienes que correr por lo menos el doble de rápido. Lewis Carroll, A través del espejo. 1962. Cuando le expuse el tema a mi padre, cuando reuní el valor para hablarle de mi idea descabellada, me aseguré de hacerlo en las primeras horas de la noche. Con papá ese era siempre el mejor momento. Era entonces cuando estaba relajado después de haber cenado bien, y se recostaba en su sillón reclinable de vinilo en el rincón del televisor. Si echo la cabeza hacia atrás y cierro los ojos, todavía puedo oír las risas del público y las sintonías musicales enlatadas de sus programas favoritos, los westerns Caravana y Rauide. Pero el que más le gustaba era el del cómico Red Buttons. Cada episodio empezaba con Red cantando: jojo, jiji, están pasando cosas extrañas. Puse una silla de respaldo recto a su lado, solté una risa lánguida y esperé al siguiente corte publicitario. Había ensayado mentalmente mi discurso, una y otra vez, sobre todo el principio. Hey papá, ¿te acuerdas de aquello que se me ocurrió en Stanford y...? Fue durante una de las últimas asignaturas de la carrera, un seminario sobre espíritu emprendedor. Hice un trabajo de investigación sobre calzado, y este pasó de ser una tarea normal y corriente a convertirse en algo que me obsesionó sobremanera. Al ser corredor, sabía algo sobre zapatillas de atletismo. Por mi afición al mundo empresarial, sabía que las cámaras fotográficas japonesas habían irrumpido con fuerza en el mercado de la fotografía, antes dominado por los alemanes. Y en mi tesis argumentaba que podía suceder lo mismo con el sector de las zapatillas para correr. La idea me interesó, luego me inspiró y por último me cautivó. Parecía algo tan obvio, tan simple, tan potencialmente tremendo y... dediqué semanas y semanas a aquel trabajo. Me instalé en la biblioteca, y devoré todo cuanto encontré sobre importación y exportación, y acerca de cómo montar una empresa. Finalmente, como se requería, hice una exposición oral ante mis compañeros de clase, que por su parte reaccionaron con un formal aburrimiento. No me hicieron ni una sola pregunta. Acogieron mi pasión e intensidad con fatigosos suspiros y miradas perdidas. El profesor consideró que mi descabellada idea era buena. Me puso un sobresaliente. Pero ahí terminó la historia. Al menos eso se suponía. En realidad nunca dejé de pensar en aquel trabajo. Durante el resto del tiempo que pasé en Stanford, en cada una de mis carreras matutinas y hasta aquel momento en que me encontré en el rincón del televisor, había considerado la posibilidad de irme a Japón, buscar una empresa de calzado, y ofertarles mi plan descabellado, con la esperanza de que mostraran una reacción más entusiasta que mis compañeros, y quisieran asociarse con un chico tímido, pálido y flacucho del apacible Oregón. También había barajado la idea de dar un exótico rodeo durante mi ruta de ida y vuelta en Japón. ¿Cómo voy a dejar mi huella en el mundo si no voy ahí fuera y lo veo? Pensaba. Antes de una carrera importante, uno siempre quiere recorrer la pista andando, por lo que un viaje de mochilero alrededor del globo puede que sea justo lo que necesito, razonaba. Por aquel entonces no existían las listas de cosas que hay que hacer antes de morir, pero supongo que eso se acercaría a lo que yo tenía en mente.
Antes de morir, hacerme demasiado viejo o verme absorbido por las minucias cotidianas, quería visitar los lugares más bonitos y maravillosos del planeta. Y los más sagrados. Desde luego, quería probar otras comidas, escuchar otras lenguas, sumergirme en otras culturas, pero lo que realmente ansiaba era la conexión con mayúscula. Quería experimentar lo que los chinos llaman Tao, los griegos Logos, los hindúes JNA, los budistas Dharma. Lo que los cristianos llaman espíritu. Antes de emprender el viaje de mi propia vida, dejadme comprender el gran viaje de la humanidad. Dejadme explorar los templos, las iglesias y los santuarios más imponentes, los ríos y las cumbres montañosas sagrados. Dejadme sentir la presencia de Dios. Pensaba. Sí, me dije, sí. A falta de otra palabra mejor. Dios, pero antes necesitaba la aprobación de mi padre. Es más, necesitaría su dinero. Ya le había mencionado mi intención de hacer un largo viaje el año anterior, y él pareció confiarme. Pero seguro que ya no se acordaba de eso. Y es probable que yo estuviera forzando un poco las cosas al añadir a la propuesta original mi idea absurda, aquel estrambótico viaje a Japón. Para montar una empresa. Una pérdida de tiempo y de dinero. A buen seguro él lo consideraría ir demasiado lejos. Además de ser endiabladamente caro. Yo tenía algunos ahorros del ejército y de varios trabajos a tiempo parcial que había desempeñado durante los últimos veranos. Pero lo más importante es que planeaba vender mi coche, un MG negro cereza de 1960 con neumáticos de carreras y doble árbol de levas, el mismo coche que conducía Elvis en Amor en Hawái. Todo junto ascendía a $1.500, por lo que todavía me faltaba otro de los grandes, le dije a mi padre. Él movió la cabeza, ajá. Vaya. Y desvió rápidamente la mirada del televisor hacia mí, y luego otra vez hacia televisor, mientras yo se lo explicaba todo. ¿Recuerdas lo que hablamos, papá? ¿Que te dije que quería ver el mundo? ¿El Himalaya? ¿Las pirámides? ¿El Mar Muerto, papá? ¿El Mar Muerto? Bueno, pues es que también estoy pensando en hacer un alto en Japón. ¿Te acuerdas de mi plan descabellado? ¿Lo de las zapatillas para correr japonesas? ¿Sí? Pues podría ser algo grande, papá. Algo grande. Estaba cargando las tintas, adoptando un estilo de venta agresivo, muy agresivo, porque odiaba vender, y porque no tenía ninguna posibilidad. Mi padre acababa de soltar cientos de dólares a la Universidad de Oregón y varios miles más a Stanford. Era el editor del Oregon Journal, un trabajo estable que cubría las necesidades básicas, incluida nuestra espaciosa Casa Blanca en Claiborne Street, en el barrio más tranquilo de Portland, Eastmoreland. Pero no nadábamos en la abundancia sin contar con que estábamos en 1962. Por entonces la Tierra era más grande. Aunque los humanos habían empezado a orbitar el planeta en cápsulas, el 90% de los estadounidenses todavía no había viajado nunca en un avión. El norteamericano medio, hombre o mujer, no se había aventurado nunca a más de 100 kilómetros de la puerta de su casa, de modo que la mera mención de un viaje largo en avión acobardaría a cualquier padre, especialmente al mío, y más teniendo en cuenta que su predecesor en el periódico había muerto en un accidente de aviación. Aparte del dinero y de las preocupaciones por la seguridad, todo el asunto se revelaba bastante poco práctico. Yo era consciente de que 26 de cada 27 nuevas empresas fracasaban, y mi padre también, y la idea de asumir un riesgo tan colosal iba en contra de lo que él representaba. En muchos aspectos, era un episcopaliano convencional, un creyente de Jesucristo. Sin embargo, también adoraba a otra deidad secreta: la respetabilidad. Casa colonial, bella esposa, hijos obedientes y mi padre disfrutaba teniendo todo eso, pero lo que realmente le gustaba era que sus amigos y vecinos supieran que lo tenía. Ser admirado. Dar cada día unas vigorosas brazadas en la corriente más fuerte. Por lo que dar la vuelta al mundo en un pajarraco simplemente no tenía sentido para él. Eso no se hacía. Desde luego, no los respetables hijos de los hombres respetables. Eso era algo que hacían los hijos de otro tipo de gente. Algo que hacían los beatniks y los hipsters. Es posible que la principal razón de la fijación de mi padre con la honorabilidad fuera el miedo a su caos interior. Yo lo sentía así, visceralmente, porque de vez en cuando ese caos brotaba a borbotones. Sin previo aviso, a altas horas de la noche, sonaba el teléfono del vestíbulo, y cuando contestaba siempre me encontraba con la misma voz áspera al otro extremo de la línea. Ven a buscar a tu viejo.
Yo me ponía el impermeable, parecía que, en esas noches, siempre caía una lluvia fina, y conducía hacia el centro de la ciudad, al club a donde iba mi padre. Recuerdo aquel lugar tan claramente como me acuerdo de mi propia habitación. Tenía un siglo de antigüedad, unas librerías de roble que iban del suelo al techo y unos sillones orejeros. Parecía la sala de estar de una casa de campo inglesa. En otras palabras, extremadamente respetable. Siempre encontraba a mi padre sentado a la misma mesa, en el mismo sillón. Siempre le ayudaba a ponerse en pie con delicadeza. ¿Estás bien, papá? Claro que sí. Siempre lo guiaba hasta el coche, y durante todo el camino a casa fingíamos que no pasaba nada. Él mantenía una postura perfectamente erguida, casi regia, y hablábamos de deportes, porque hablar de deportes era el modo que yo tenía de distraerme, de calmarme, en los momentos de tensión. A mi padre también le gustaban. Los deportes eran algo respetable. Por estas y una docena de otras razones yo esperaba que él acogiera mi propuesta en el rincón de la tele frunciendo el ceño y soltando un rápido desaire. Ja, ja, la idea descabellada. Ni lo sueñes, Buck. Mi nombre de pila es Philip, pero mi padre siempre me llamaba Buck. De hecho, empezó a llamarme Buck ya desde antes de nacer. Mi madre me contó que cogió la costumbre de acariciarle el vientre y preguntarle, ¿cómo está hoy el pequeño Buck? Sin embargo, cuando dejé de hablar, mi padre se balanceó hacia adelante en su sillón reclinable de vinilo y me lanzó una mirada divertida. Me dijo que él siempre se había arrepentido de no haber viajado más cuando era joven. Que un viaje podría ser justo el colofón perfecto para mi educación. Me dijo muchas cosas, todas ellas centradas más en el viaje que en mi idea descabellada, pero yo no tenía la menor intención de rebatirle nada. Ni de quejarme, porque a fin de cuentas me estaba dando su bendición. Y su dinero. Vale, concluyó. Vale, Buck. De acuerdo. Le di las gracias y huí del rincón antes de que tuviera la oportunidad de cambiar de opinión. Solo más tarde comprendí, no sin cierto sentimiento de culpa, que el hecho de que mi padre no hubiera viajado era una de las razones, quizá la principal, de que yo quisiera hacerlo. Aquel viaje, aquella idea descabellada, sería una forma segura de convertirme en alguien distinto a él. Alguien menos respetable. O quizá no menos respetable, pero sí menos obsesionado con la respetabilidad. El resto de la familia no se mostró tan comprensivo. Cuando mi abuela se enteró de mi itinerario, hubo un elemento en particular que la horrorizó. Japón. Exclamó. Pero, Buck, si solo hace unos años que los japos querían matarnos. ¿Es que ya no te acuerdas? Pearl Harbor. Pretendían conquistar el mundo. Algunos de ellos todavía no saben que perdieron. Están escondidos. Podrían secuestrarte, Buck. Sacarte los ojos. Son famosos por eso y tus ojos. Yo quería a la madre de mi madre, la llamábamos Mamá Hatfield. Y entendía su miedo. Japón era casi el lugar concebible más alejado de Roseburg, Oregón, la población agraria donde ella había nacido y donde había vivido toda su vida. Yo me había pasado muchos veranos allí, con ella y papá Hatfield. Nos sentábamos cada noche en el porche, escuchando cómo el croar de las ranas toro competía con la radio de consola, que a comienzos de la década de 1940 siempre estaba sintonizada con las noticias de la guerra. Noticias que siempre eran malas. Los japoneses, se nos decía repetidamente, no habían perdido una guerra en 2600 años, y desde luego no parecía que fueran a hacerlo ahora. Batalla tras batalla, sufríamos una derrota tras otra. Finalmente, un día de 1942, Gabriele Ater, de la cadena Mutual Broadcasting, abrió su reportaje radiofónico nocturno con un grito estridente. Buenas noches a todos. Esta noche traigo buenas noticias. Por fin los estadounidenses habían ganado un combate decisivo. Los más críticos aguijonearon a Ater por su descarado optimismo, por abandonar toda pretensión de objetividad periodística, pero el odio que la opinión pública sentía por Japón era tan intenso que la mayoría de la gente le aclamó como a un héroe popular. Desde entonces abriría todas sus emisiones del mismo modo. Esta noche traigo buenas noticias. Ese es uno de mis recuerdos más tempranos. Mamá y papá Hatfield a mi lado en aquel porche, papá pelando una manzana Gravenstein con su navaja y dándome un trozo, luego comiéndose uno él, dándome otro, y así sucesivamente hasta que el ritmo con el que mondaba la manzana disminuía de manera drástica. Empezaba a ater. Chis. Silencio.
Todavía puedo vernos a todos masticando y contemplando el cielo nocturno, tan obsesionados con Japón que casi esperábamos ver ceros japoneses cruzando por delante de Sirio. No resulta sorprendente, pues, que la primera vez que me subí a un avión, a los 5 años, preguntara: «Papá, ¿van a derribarnos los japos?». Aunque mamá Hadfield hizo que se me erizara el pelo del cogote, le dije que no se preocupara, que iba a estar bien. Que incluso le llevaría un kimono. A mis hermanas gemelas, Jeanne y Joanne, 4 años más pequeñas que yo, no pareció preocuparles lo más mínimo a dónde iba o lo que iba a hacer. Y recuerdo que mi madre no dijo nada. Rara vez lo hacía. Pero esta había algo distinto en su silencio. Equivalía a consentimiento. Incluso a orgullo. Pasé semanas leyendo, planificando, preparando el viaje. Hice largas carreras, reflexionando sobre cada detalle mientras competía con los gansos salvajes que volaban por encima de mí. Sus apretadas formaciones en forma de V, y había leído en algún sitio que los gansos que iban detrás, los que viajaban en la cola, tenían que esforzarse un 20% menos que los de cabeza. Eso es algo que todo corredor sabe. Los que van delante siempre son los que más trabajan y se arriesgan. Mucho antes de abordar a mi padre, había decidido que sería bueno tener un compañero de viaje, y que ese debía ser Carter, uno de mis condiscípulos de Stanford. Aunque había sido una estrella de las anillas en la Universidad William G. Welle, no era el típico deportista. Llevaba unas gruesas gafas y leía libros. Buenos libros. Era fácil hablar con él, y también permanecer en silencio. Dos cualidades igualmente importantes en un amigo. Y esenciales en un compañero de viaje. Pero Carter se rió en mis propias narices. Cuando le presenté la lista de lugares que quería ver: Hawái, Tokio, Hong Kong, Yangon, Calcuta, Bombay, Ciudad Ho Chi Minh, Katmandú, El Cairo, Estambul, Atenas, Jordania, Jerusalén, Nairobi, Roma, París, Viena, Berlín Oeste, Berlín Este, Múnich, Londres, se quedó perplejo y se echó a reír a carcajadas. Abochornado, yo bajé la cabeza y empecé a excusarme. Entonces, sin dejar de reír, me dijo: «Qué genial idea, Buck». Alcé la vista. No estaba riéndose de mí, sino de alegría, de júbilo. Estaba impresionado. Hacían falta pelotas para montar un itinerario así, me dijo. Pelotas. Quería venir conmigo. Días después obtuvo el visto bueno y un préstamo de su padre. Carter nunca se complicaba la vida. Si se te cruza una oportunidad, aprovéchala. Así era él. Me dije que podía aprender mucho de un tío como Carter mientras dábamos la vuelta al mundo. Cada uno se preparó una maleta y una mochila. Nos prometimos llevar lo indispensable. Unos pares de vaqueros, unas camisetas. Zapatillas para correr, botines de ante, gafas de sol, más un par de pantalones cortos. Yo metí también un buen traje. Uno de 2 botones de color verde de la marca Brooks Brothers. Por si podía llevar a la práctica mi idea descabellada. El 7 de septiembre de 1962, Carter y yo nos metimos en su viejo y desvencijado Chevy y nos alejamos a toda velocidad por la Interestatal 5, atravesando el valle de Willamette y la boscosa parte baja de Oregón. Era como si te hundieras en las raíces de un árbol. Entramos rápidamente en el extremo de California, repleto de pinos, cruzamos verdes puertos de alta montaña, y luego bajamos y bajamos hasta que mucho después de medianoche entramos en San Francisco, que estaba cubierta de niebla. Durante varios días nos alojamos con amigos, dormíamos en el suelo, y luego nos acercamos a Stanford y fuimos a consigna a recoger algunas cosas de Carter. Por último nos pasamos por una licorería y compramos 2 billetes rebajados de Standard Airlines a Honolulu. Solo de ida, 80 pavos. Daba la sensación de que únicamente hubieran transcurrido unos minutos cuando llegamos a la arenosa pista del aeropuerto de Oahu. Mientras rodábamos por ella, miramos hacia arriba y pensamos: este no es el mismo cielo de casa. Una hilera de hermosas muchachas vino hacia nosotros. De mirada dulce, tez olivácea y descalzas, tenían unas caderas extremadamente flexibles, con las que meneaban y hacían girar sus faldas de hierba ante nuestros ojos. Carter y yo nos miramos el uno al otro y poco a poco se nos fue dibujando una sonrisa de oreja a oreja. Cogimos un taxi para ir a la playa de Waikiki y nos registramos en un motel situado justo enfrente del mar. Con un solo movimiento dejamos caer nuestros equipajes y nos pusimos los trajes de baño. Te echo una carrera hasta el agua. En cuanto mis pies tocaron la arena grité y me reí y me quité las playeras, y luego corrí directo hacia las olas. No me detuve hasta que la espuma me llegó hasta el cuello.
Me zambullí hacia el fondo, hasta llegar a tocarlo, y luego emergí jadeando y riendo, y me puse a hacer el muerto. Finalmente me topé con la orilla y me dejé caer en la arena, sonriendo a los pájaros y a las nubes. Debía de parecer un paciente fugado de un psiquiátrico. Carter, ahora sentado a mi lado, tenía la misma expresión de chiflado. Deberíamos quedarnos aquí, dije. ¿Qué prisa hay en marcharse? ¿Y qué pasa con el plan? Respondió Carter. ¿El de dar la vuelta al mundo? Cambio de planes. Carter sonrió. Me parece genial, Buck. Así que buscamos un trabajo. Vender enciclopedias puerta a puerta. Nada sofisticado, ciertamente, pero qué demonios. Como no empezábamos a trabajar hasta las 7 de la tarde, teníamos un montón de tiempo para surfear. De pronto nada era más importante que aprender a hacer surf. Tras unos pocos intentos era capaz de mantenerme de pie en la tabla, y al cabo de unas semanas ya era bueno. Muy bueno. Gracias a nuestro empleo, dejamos la habitación del motel y nos alquilamos un apartamento, un estudio amueblado con 2 camas, una de verdad y otra de pega. Una especie de tabla de planchar que se desplegaba de la pared. Carter, que era más alto y pesado, se quedó la cama de verdad, mientras que a mí me tocó la tabla de planchar. No me importó. Después de un día de surf y de vender enciclopedias, seguido de un recorrido por los bares hasta altas horas de la noche, podría haberme quedado dormido en la hoguera de una luau. El alquiler era de 100 pavos al mes, y lo pagábamos a medias. La vida era una delicia. Un paraíso. Salvo por un pequeño inconveniente. Yo era incapaz de vender enciclopedias. Me resultaba imposible vender enciclopedias para salvar mi vida. Era como si, a medida que cumplía años, me fuera volviendo más tímido. Y la evidencia de mi extrema timidez solía incomodar a los extraños. De modo que si vender cualquier cosa ya me habría resultado un auténtico reto, vender enciclopedias, que en Hawái eran casi tan populares como los mosquitos y los estadounidenses continentales, era para mí un auténtico calvario. Independientemente de lo hábil o lo convincente que lograra mostrarme al pronunciar las frases clave que nos habían enseñado durante nuestra breve sesión de formación, chicos, decid a la gente que vosotros no vendéis enciclopedias. Vosotros vendéis un vasto compendio del conocimiento humano y las respuestas a las preguntas de la vida. Siempre obtenía la misma respuesta. Lárgate, chaval. Si mi timidez me convertía en un mal vendedor de enciclopedias, mi naturaleza me hacía despreciar dicha profesión. No estaba hecho para aguantar grandes dosis de rechazo. Lo sabía desde mi primer año de instituto, cuando me echaron del equipo del béisbol. Un pequeño revés en el gran esquema, pero que a mí me dejó de una pieza. Era la primera vez que tomaba verdadera conciencia de que no le podemos gustar a todo el mundo, de que no todas las personas nos aceptarán y de que a menudo se nos aparta justo cuando más necesitamos que cuenten con nosotros. Nunca olvidaré ese día. Arrastrando mi bate por la acera, fui tambaleándome a casa y me escondí en mi cuarto, donde estuve lloroso y deprimido durante unas 2 semanas, hasta que mi madre vino al lado de mi cama y me dijo: «Ya basta». Luego me instó a que intentara otra cosa. ¿Cómo qué? Gemí apoyado en mi almohada. ¿Qué me dices del atletismo?, dijo ella. ¿Atletismo?, pregunté. ¿Tú corres rápido, Buck? ¿Sí?, pregunté de nuevo, incorporándome. De modo que empecé a practicar atletismo. Y descubrí que podía hacerlo. Y que nadie me disuadiría. Ahora renuncié a vender enciclopedias, y al viejo y familiar rechazo que ello entrañaba, y revisé de nuevo las ofertas de empleo. De inmediato descubrí un pequeño anuncio dentro de un grueso recuadro negro. Se necesita vendedor de valores. Pensé que sin duda me iría mejor con eso. Al fin y al cabo tenía un máster. Y antes de salir de viaje había tenido una entrevista bastante fructífera en la empresa bursátil de Anwiter. Investigué un poco y descubrí que aquel empleo tenía 2 cosas que merecían la pena. La primera, que trabajaría para la compañía Investors Overseas Services, dirigida por Bernard Kornfeld, uno de los empresarios más famosos de la década de 1960. La segunda, que la empresa estaba en el último piso de una hermosa torre situada junto a la playa. Ventanas de 6 metros que daban a un mar de color turquesa. Ambas cosas me atraían, y me hicieron tomarme más en serio la entrevista. Y, tras varias semanas sin conseguir que nadie me comprara una enciclopedia, convencí al equipo de Kornfeld de que apostara por mí.
El extraordinario éxito de Kornfeld, más aquellas impresionantes vistas, hizo posible que la mayoría de los días me olvidara de que las instalaciones de la empresa eran poco más que un cuarto de calderas. Kornfeld era conocido por preguntar a sus empleados si de verdad estaban seguros de que querían hacerse ricos, y cada día una docena de jóvenes voraces demostraban que en efecto lo deseaban, que lo deseaban de verdad. Con ferocidad, con desenfreno, hacían añicos los teléfonos y las perspectivas de la venta en frío, y luchaban desesperadamente por conseguir entrevistas cara a cara. Yo no era un orador brillante. Ni siquiera era un orador. Pero sabía de números, y conocía el producto. Los fondos Dreyfus. Es más, sabía cómo ser sincero. Y a la gente eso parecía gustarle. No tardé en programar unas cuantas reuniones y en cerrar unas cuantas ventas. En una semana había ganado lo suficiente en comisiones para pagar mi parte del alquiler durante los 6 meses siguientes, y todavía me quedaba mucho para gastármelo en cera para tablas de surf. Casi todos mis ingresos discrecionales iban a parar a los garritos de la playa. Los turistas solían frecuentar los centros turísticos de lujo, cuyos nombres parecían conjuros: el Moana, el Alekulani, pero Carter y yo preferíamos los garritos. Nos gustaba sentarnos con nuestros colegas beatniks y locos del surf, buscavidas y vagabundos, sintiéndonos orgullosos de lo único que teníamos a nuestro favor: la geografía. Aquellos pobres pringados del continente. Solíamos exclamar. Aquellos pobres diablos que caminaban sonámbulos por sus vidas. Monótonas, abrigados contra el frío y la lluvia. ¿Por qué no pueden ser como nosotros? ¿Por qué no pueden vivir el presente? Nuestro carpe diem se veía acrecentado por el hecho de que el fin del mundo se acercaba. Durante semanas se había establecido una tregua nuclear con los soviéticos. Estos tenían 3 docenas de misiles en Cuba, Estados Unidos quería que se los llevaran de allí, y los dos bandos habían lanzado su ultimátum. Las negociaciones habían terminado y la Tercera Guerra Mundial podía comenzar en cualquier momento. Según los periódicos, empezarían a caer misiles del cielo hoy mismo a última hora. Mañana como muy tarde. El mundo era Pompeya, y el volcán ya escupía ceniza. Bueno. Coincidíamos todos los clientes de los garritos: cuando termine la humanidad este será un sitio tan bueno como cualquier otro para ver cómo se elevan las nubes en forma de hongo. Aloha, civilización. Y entonces sorpresa. El mundo se salvó. Pasó la crisis. El cielo pareció suspirar de alivio mientras el aire se volvía de repente más nítido y calmado. Luego siguió un perfecto otoño hawaiano. Días de complacencia y algo cercano a la dicha. A ello le siguió una intensa agitación. Una noche dejé mi cerveza sobre la barra y me volví hacia Carter. Puede que haya llegado el momento de abandonar Shangri-La, le dije. No me esforcé mucho en convencerle. No creí necesario hacerlo. Estaba claro que era hora de continuar con el plan. Pero Carter frunció el ceño y se acarició la barbilla. Vaya, Buck, no lo tengo claro. Había conocido a una chica. Una hermosa adolescente hawaiana con largas y bronceadas piernas y unos ojos de color negro azabache, como las muchachas que habían ido a recibirnos al avión, la clase de chica con la que yo soñaba y que nunca tendría. Él quería quedarse, ¿y cómo podía discutírselo? Le dije que lo entendía, pero me quedé hecho polvo. Salí del bar y me fui a dar un largo paseo por la playa. Se acabó lo que se daba, me dije. Lo último que quería era recoger mis cosas y regresar a Oregón. Pero tampoco podía imaginarme recorriendo el mundo solo. Vuelve a casa, me decía una tenue voz interior. Búscate un trabajo normal. Sé una persona normal. Entonces oí otra voz igual de tenue, e igual de enfática. No, no vuelvas. Sigue adelante. No te detengas. Al día siguiente di aviso en el cuarto de calderas de que me iba con las preceptivas 2 semanas de antelación. Qué lástima, Buck. Me dijo uno de los jefes. Tenías un verdadero futuro como vendedor. Dios no lo quiera. Murmuré. Aquella tarde, en una agencia de viajes situada un poco más abajo en la misma manzana, compré un billete de avión abierto, válido durante un año para cualquier línea aérea y destino. Una especie de pase Eurail del cielo. El día de Acción de Gracias de 1962 cogí mi mochila y le estreché la mano a Carter. Buck, me dijo, no te dejes enredar. El capitán se dirigió a los pasajeros en un rapidísimo japonés, y yo empecé a sudar. Miré por la ventanilla el brillante círculo rojo del ala. Mamá Hatfield tenía razón, pensé. Estábamos en guerra con aquella gente. Corregidor, la marcha de la muerte de Bataan, la violación de Nankín, y ahora iba yo a montar una suerte de empresa allí.
¿Una idea descabellada? Pues quizás sí era descabellada de verdad. No obstante, ya era demasiado tarde para buscar ayuda profesional. El avión chirriaba por la pista de despegue, para luego rugir sobre las playas de color harina de maíz de Hawái. Miré hacia abajo, a los enormes volcanes, que se iban haciendo cada vez más y más pequeños. Ya no había vuelta atrás. Como era acción de gracias, en el avión sirvieron pavo, acompañado de relleno y salsa de arándano. Y puesto que íbamos rumbo a Japón, había también atún crudo, sopa de miso y sake caliente. Me lo comí todo mientras leía los libros que había metido en la mochila. El guardián entre el centeno y el almuerzo desnudo. Me identificaba con Holden Caulfield, el introvertido adolescente que busca su lugar en el mundo, pero Burroughs directamente me desbordaba. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. Demasiado para mí. Me quedé dormido. Cuando desperté habíamos iniciado un pronunciado y rápido descenso. Por debajo de nosotros se extendía una Tokio asombrosamente luminosa. El Ginza, por ejemplo, parecía un árbol de Navidad. De camino a mi hotel, en cambio, solo veía oscuridad. Había enormes sectores de la ciudad negros como el carbón. Guerra, me dijo el taxista. Muchos edificios todavía bomba. Los B-29 estadounidenses. Las superfortalezas. En el verano de 1944, a lo largo de varias noches, oleadas de ellos lanzaron 340.000 kilogramos de bombas, la mayoría de ellas llenas de gasolina y gelatina inflamable. Gran parte de Tokio, una de las ciudades más antiguas del mundo, estaba construida de madera, de modo que las bombas desataron un huracán de fuego. Alrededor de 300.000 personas fueron quemadas vivas, al instante, 4 veces más que las que murieron en Hiroshima. Más de 1 millón sufrieron espantosas heridas. Y casi el 80% de los edificios se desintegraron. Durante un largo y solemne momento ni el taxista ni yo dijimos nada. No había nada de lo que hablar. Finalmente se detuvo en la dirección que yo llevaba escrita en mi cuaderno. Un sórdido hostal. Más que sórdido. Había hecho la reserva con la American Express, a ojos cerrados. Un error, comprendí ahora. Crucé la acera llena de hoyos y entré en un edificio que parecía estar a punto de derrumbarse. Tras el mostrador de la recepción una anciana japonesa pareció inclinarse hacia mí. Pero advertí que en realidad no lo hacía, sino que estaba encorvada por la edad, como un árbol erosionado por muchas tormentas. Lentamente me condujo a mi habitación, que era más bien un cubículo. Una estera tipo tatami, una mesa coja, y nada más. No me importó. Apenas noté que el tatami era tan delgado como una oblea. Me incliné ante la anciana encorvada para darle las buenas noches. Oyasumi Nasai. Me acurruqué sobre la estera y me quedé dormido. Horas más tarde me desperté en un cuarto inundado de luz. Me arrastré hasta la ventana. Al parecer me hallaba en una especie de barrio industrial en la periferia de la ciudad, lleno de muelles y fábricas, que debió de haber sido uno de los principales objetivos de los B-29. Mirar a donde mirase solo veía desolación. Edificios agrietados y derrumbados. Manzanas y manzanas arrasadas. Desintegradas. Por suerte, mi padre conocía a gente en Tokio, incluyendo a un grupo de estadounidenses que trabajaban en United Press International. Cogí un taxi hasta allí, y me recibieron como si fuera de la familia. Me dieron café y roscón, y cuando les dije dónde había pasado la noche se echaron a reír. Me hicieron una reserva en un hotel limpio y decente. Luego me anotaron los nombres de varios sitios buenos para comer. ¿Qué demonios estás haciendo en Tokio? Les expliqué que estaba dando la vuelta al mundo. A continuación les hablé de mi descabellada idea. Vaya. Exclamaron, con la mirada un tanto perpleja. Entonces me hablaron de 2 antiguos soldados estadounidenses que llevaban una revista mensual llamada Importer. Cuéntaselo a los colegas de Importer antes de cometer alguna imprudencia, me dijeron. Les prometí que lo haría. Pero primero quería ver la ciudad. Con mi guía turística y mi cámara Minolta en mano, busqué los pocos monumentos que habían sobrevivido a la guerra, los templos y santuarios más antiguos. Pasé horas sentado en bancos de jardines amurallados, leyendo sobre las religiones dominantes de Japón, el budismo y el sintoísmo. Me maravillé ante el concepto de Kenso, o Satori. La iluminación que se produce en un destello, un estallido cegador. Algo parecido al flash de mi Minolta. Eso me gustó. Era lo que yo quería. Pero antes debía cambiar todo mi planteamiento.
Era un pensador lineal y, según el Zen, el pensamiento lineal no es más que una ilusión, una de las muchas que nos hacen infelices. Según el Zen, la realidad no es lineal. No hay futuro, no hay pasado. Todo es ahora. Daba la sensación de que en todas las religiones el yo fuera un obstáculo, un enemigo. Y sin embargo el Zen declara claramente que el yo no existe. El yo es un espejismo, un sueño febril, y nuestra obstinada creencia en su realidad no solo malgasta la vida, sino que también la acorta. El yo es la descarada mentira que nos contamos a diario y la felicidad requiere ver más allá de dicha mentira, desenmascararla. Estudiar el yo es olvidar el yo, decía Dogen, un maestro zen del siglo XIII. La voz interior, las voces externas, todo es lo mismo. No hay líneas divisorias. Sobre todo cuando se compite. La victoria, según el Zen, llega cuando nos olvidamos del yo y del adversario, que son las dos mitades de un todo. Todo esto se expone con claridad meridiana en el libro Zen en el arte del tiro con arco. La perfección en el arte de la espada se alcanza y cuando el corazón deja de preocuparse por el yo y el tú, por el adversario y su espada, por la propia espada y por cómo blandirla y todo es vacuidad. El propio yo, la espada centelleante y el brazo que la esgrime. Aún el pensamiento mismo de la vacuidad ya no permanece. Me daba vueltas todo, así que decidí concederme un respiro, visitar un lugar muy poco zen, de hecho el más anti-zen de todo Japón, un enclave donde los hombres se centraban en el yo y nada más que en el yo. La Bolsa de Tokio, TMSHM. Situada en un edificio de mármol de aspecto románico con grandes columnas de estilo griego, desde el otro lado de la calle parecía un banco anodino de alguna tranquila ciudad de Kansas. Por dentro, en cambio, era como un gallinero. Cientos de hombres agitaban los brazos, se tiraban del pelo, gritaban. Era la versión depravada del cuarto de calderas de Kornfeld. No podía apartar la vista de aquello. Observaba todo con atención y me pregunté, ¿de esto es de lo que va la historia? ¿De verdad? Me gustaba el dinero tanto como al tío que tenía al lado. Pero no quería que mi vida se basara solo en eso. Después de mi visita a TMSHM necesitaba paz. Me sumergí profundamente en el silencioso corazón de la ciudad, el jardín del emperador decimonónico Meiji y su emperatriz, un espacio concebido para alcanzar un inmenso poder espiritual. Me senté, contemplativo, reverente, bajo el balanceo de los ginkgos, al lado de una hermosa puerta torii. Leí en mi guía turística que una puerta torii suele ser una entrada a lugares sagrados, de modo que me dediqué a disfrutar de su santidad, de su serenidad, tratando de empaparme de todo aquello. A la mañana siguiente me até mis zapatillas de deporte y me fui corriendo a Tsukiji, el mercado de pescado más grande del mundo. Era como una versión de la bolsa, pero con gambas en lugar de acciones. Observé a los ancianos pescadores extender sus capturas en carros de madera y regatear con comerciantes de rostro impenetrable. Aquella noche cogí un autobús en dirección norte, hacia la región de los lagos, en los montes Hakone, un lugar que inspiró a muchos de los grandes poetas zen. No puedes recorrer el camino hasta que te hayas convertido en el camino, decía Buda, y yo me quedé impresionado ante la senda que serpenteaba desde los cristalinos lagos hasta el monte Fuji, un triángulo perfecto rodeado de nubes y cubierto de nieve que a mí me pareció idéntico al monte O de Oregón. Los japoneses creen que ascender al Fuji es una experiencia mística, un ritual de celebración, y yo me sentí embargado por el deseo de subirlo en aquel mismo momento. Quería llegar a las nubes. Pero decidí esperar. Volvería cuando tuviera algo que celebrar. Cuando llegué a Tokio fui al importer. Al principio me dio la impresión de que los exsoldados que lo dirigían, dos tipos musculosos, de cuello grueso y sumamente ocupados, me iban a echar la bronca por interrumpirles y hacerles perder el tiempo. Pero al cabo de unos minutos su hosca apariencia se desvaneció y se mostraron cordiales, amables y encantados de conocer a un compatriota. Hablamos sobre todo de deportes. ¿Puedes creer que los Yankees han vuelto a ganarlo todo? ¿Y qué hay de ese tal Willie Mays? No hay nadie mejor. Desde luego, que no lo hay. Luego me contaron su historia. Eran los primeros estadounidenses que conocía a los que les gustaba Japón. Llegaron allí durante la ocupación, los hechizó su cultura, su comida, sus mujeres, y cuando terminó su período de servicio en el ejército no pudieron marcharse. De modo que montaron una revista de importación en un momento en que a nadie, en ningún sitio, le interesaba importar nada japonés, y de algún modo consiguieron mantenerla a flote durante 17 años. Les expliqué mi idea descabellada y me escucharon con cierto interés. Hicieron café y me invitaron a sentarme.
¿Había alguna línea concreta de zapatillas japonesas en la que yo hubiera pensado de cara a su importación? Me preguntaron. Les dije que me gustaban las Tiger, una marca con un bonito diseño fabricada por Onitsuka Co. En Kobe, la ciudad más grande del sur de Japón. Sí, sí, las conocemos, me dijeron. Les conté que pensaba ir allí para entrevistarme en persona con la gente de Onitsuka. En ese caso harías bien en aprender algunas cosas acerca de cómo negociar con los japoneses, me dijeron los exsoldados. La clave es no mostrarse insistente. No actúes como el típico norteamericano gilipollas, el típico gaijin. Uno grosero, ruidoso, agresivo, que no acepta un no por respuesta. Los japoneses no reaccionan bien a las técnicas de venta agresivas. Aquí las negociaciones tienden a ser suaves, basadas en la resistencia. Mira cuánto tiempo les costó a los estadounidenses y a los rusos convencer a Hirohito de que se rindiera. E incluso cuando lo hizo, cuando su país quedó reducido a un montón de cenizas, ¿qué fue lo que le dijo a su pueblo? La guerra no ha evolucionado en beneficio de Japón. Es una cultura del subterfugio. Nadie te rechaza de frente. Nadie te dice nunca directamente que no. Pero tampoco que sí. Dan rodeos, emplean frases sin un sujeto u objeto claros. No te desalientes, pero no te muestres arrogante. Podrías salir del despacho de un hombre pensando que la has pifiado cuando en realidad está dispuesto a hacer un trato. Y podrías salir creyendo que has cerrado un acuerdo cuando en realidad te han rechazado. Nunca se sabe. Fruncí el ceño. Yo no era buen negociador ni teniéndolo todo a mi favor. ¿Y ahora iba a tener que negociar en una especie de sala de los espejos de feria? ¿Donde no se aplicaban las reglas normales? Tras una hora de aquel desconcertante tutorial, estreché la mano a los exsoldados y me despedí. Sintiendo de repente que no podía esperar, que tenía que actuar con rapidez, mientras todavía tuviera frescas sus palabras, corrí hacia mi hotel, lo metí todo en mi pequeña maleta y en mi mochila, y telefoneé a Onitsuka para concertar una cita. Aquella misma tarde cogí un tren rumbo al sur. Japón era famoso por su impecable orden y limpieza. La literatura, la filosofía, la moda, la vida doméstica, todo lo japonés era maravillosamente puro y sobrio. Minimalista. No esperes nada, no busques nada, no te aferres a nada. Los inmortales poetas japoneses habían escrito líneas que parecían pulidas y pulidas hasta que brillaban como el filo de la espada de un samurái, o como las piedras de un arroyo de montaña. Impoluto. Entonces, ¿por qué este tren a Kobe está tan asqueroso? Me pregunté. El suelo estaba lleno de hojas de periódico y de colillas. Encima de los asientos, había pieles de naranja y periódicos desechados. Y lo que era peor, todos los vagones estaban abarrotados. Apenas había espacio para permanecer de pie. Encontré una agarradera junto a una ventana y me colgué de ella durante 7 horas mientras el tren se balanceaba y avanzaba lentamente a través de aldeas remotas y de granjas no más grandes que un patio trasero medio de Portland. El viaje fue largo, pero ni mis piernas ni mi paciencia se agotaron. Estaba demasiado concentrado repasando una y otra vez mi tutorial con los exsoldados. Cuando llegué, reservé una pequeña habitación en un ryokan barato. Mi cita en Onitsuka era a la mañana siguiente a primera hora, de modo que me tendí de inmediato en el tatami. Pero estaba demasiado nervioso para dormirme. Me pasé casi toda la noche dando vueltas sobre la estera, y al amanecer me levanté fatigado y contemplé mi demacrado y soñoliento reflejo en el espejo. Después de afeitarme, me puse mi traje verde Brooks Brothers y me dediqué unas palabras de ánimo a mí mismo. Eres capaz. Ten confianza. Puedes hacerlo, luego me dirigí al lugar equivocado. Me presenté en la sala de exposición de Onitsuka, cuando en realidad me esperaban en la fábrica de Onitsuka, al otro extremo de la ciudad. Paré un taxi y corrí hacia allí, frenético. Llegué media hora tarde. Un grupo de 4 ejecutivos me recibió en el vestíbulo como si nada. Se inclinaron. Yo me incliné. Uno de ellos se adelantó. Me dijo que se llamaba Ken Miyazaki y que querían enseñarme las instalaciones. Era la primera fábrica de calzado que había visto nunca. Todo lo que había allí me pareció interesante. Hasta musical. Cada vez que se moldeaba un zapato, la horma metálica caía al suelo con un tintineo argentino, un melódico clon. Cada pocos segundos, clon, como el concierto de un zapatero. Los ejecutivos también parecían disfrutar. Me sonreían y se sonreían entre ellos. Pasamos por el departamento de contabilidad.
Todos los presentes, hombres y mujeres, saltaron de sus sillas y se inclinaron al unísono, un gesto de Kei, de respeto hacia el magnate norteamericano. Yo había leído que precisamente la palabra inglesa para magnate, Tikoon, provenía del término japonés Taikun, que significa caudillo militar. No sabía cómo agradecer su Kei. Si inclinarme o no, que es siempre la duda en Japón. Sonreí levemente e hice media reverencia, y luego seguí andando. Los ejecutivos me explicaron que producían 15.000 pares de zapatos al mes. Impresionante. Les dije, sin saber si aquello era mucho o poco. Luego me llevaron a una sala de reuniones y me señalaron una silla a la cabecera de una larga mesa. Señor Knight, dijo alguien, aquí. El sitio de honor. Más Kei. Ellos se distribuyeron alrededor de la mesa, se arreglaron los nudos de las corbatas y se quedaron mirándome. Había llegado el momento de la verdad. Había ensayado aquella escena mentalmente muchas veces, del mismo modo que había ensayado cada carrera en la que había corrido mucho antes de oír el disparo de salida. Pero ahora me daba cuenta de que aquello no era ninguna carrera. Existe cierto instinto primario que te lleva a compararlo todo la vida, los negocios, las aventuras a una carrera. A menudo, sin embargo, esa metáfora resulta inadecuada. Solo puede servirte hasta cierto punto. Incapaz de recordar lo que quería decir, ni por qué estaba allí, respiré varias veces con rapidez. Todo dependía de que estuviera a la altura de las circunstancias. Todo. Si no lo hacía, si fracasaba, estaría condenado a pasar el resto de mis días vendiendo enciclopedias, o fondos mutuos, o alguna otra tontería que me importaba un bledo. Decepcionaría a mis padres, a mi escuela, a mi ciudad natal. A mí mismo. Observé los rostros en torno a la mesa. Todas las veces que había imaginado aquella escena había omitido un elemento crucial. No había sabido prever cuán presente iba a estar la Segunda Guerra Mundial en aquella sala. La guerra estaba allí, a nuestro lado, entre nosotros, añadiendo un trasfondo a cada palabra que pronunciábamos. Buenas noches a todos. Esta noche traigo buenas noticias. Y sin embargo, al mismo tiempo no lo estaba. Gracias a su capacidad de recuperación, de su estoica aceptación de la derrota y de la heroica reconstrucción de su nación, los japoneses habían dejado atrás limpiamente la guerra. Por no mencionar que esos ejecutivos eran jóvenes, como yo, y saltaba a la vista que sentían que esta no tenía nada que ver con ellos. Por otra parte, sus padres y sus tíos habían intentado matar a los míos. Por otra parte, el pasado estaba. Por otra parte, toda esa cuestión de ganar y perder, que enturbia y complica tantos acuerdos, se hace aún más complicada cuando los potenciales ganadores y perdedores han estado recientemente implicados, aunque sea a través de terceros y de antepasados, en una conflagración global. Toda esa interferencia, esa fluctuante confusión sobre la guerra y la paz, creaba una especie de zumbido de bajo volumen en mi cabeza, un aturdimiento para el que no estaba preparado. El realista que había en mí quería reconocerlo. El idealista lo apartaba a un lado. Tosí tapándome la boca con el puño. Caballeros, y empecé. En ese momento me interrumpió el señor Miyazaki. Señor Knight, ¿en qué empresa trabaja? Me preguntó. Ah, sí, buena pregunta. La adrenalina invadió mi torrente sanguíneo, sentí la reacción de huida, el deseo de correr a esconderme, y esto me llevó a pensar en el lugar más seguro del mundo. La casa de mis padres. Una casa construida hace unas décadas por gente con recursos, personas con mucho más dinero que mis padres, de modo que el arquitecto había incluido una habitación para el servicio en la parte trasera de la casa, y esa habitación era mi dormitorio, que yo había llenado de cromos de béisbol, discos, pósters, libros y todo ello cosas sagradas. También había cubierto una pared con mis Blue Ribbons, las cintas azules que simbolizaban los primeros premios que había ganado corriendo en pista, lo único de mi vida de lo que me sentía descaradamente orgulloso. Entonces, Blue Ribbon solté. Caballeros, represento a Blue Ribbon Sports, de Portland, Oregón. El señor Miyazaki sonrió. Los demás ejecutivos sonrieron. Un murmullo recorrió toda la mesa. Blue Ribbon, Blue Ribbon, Blue Ribbon. Los ejecutivos juntaron las manos y volvieron a guardar silencio y a mirarme fijamente. Bien, empecé de nuevo. Caballeros, el mercado del calzado estadounidense es enorme. Y en gran medida está sin explotar.
Si Onitsuka puede penetrar en ese mercado, si consigue hacer llegar sus tijeras a las tiendas estadounidenses, y venderlas a un precio más económico que Adidas, que es lo que en la actualidad calzan la mayoría de los atletas norteamericanos, podría ser una operación extraordinariamente rentable. Me limitaba a repetir mi presentación de Stanford, de manera literal, mencionando los textos y números que había pasado semanas y semanas investigando y memorizando, lo cual me ayudaba a crear una ilusoria elocuencia. Me di cuenta de que los ejecutivos estaban impresionados. Pero cuando llegué al final de mi discurso se produjo un embarazoso silencio. Entonces un hombre rompió aquel silencio, y luego otro, y luego todos empezaron a hablar entre ellos en voz alta con excitación. No a mí, sino entre ellos. Y, de repente, todos se levantaron y se fueron. ¿Aquella era la forma japonesa de rechazar una idea descabellada? ¿Levantarse todos a la vez y marcharse? ¿Había malgastado mi kei y así sin más? ¿Me habían despachado? ¿Qué debía hacer? ¿Debía simplemente y marcharme? Al cabo de unos minutos volvieron. Traían bosquejos, muestras, que el señor Miyazaki ayudó a extender ante mí. Señor Knight me dijo, hace mucho tiempo que pensamos en el mercado americano. Ah, ¿sí? Ya vendemos zapatillas de lucha libre en Estados Unidos. En Yale. Nordeste. Pero hablamos muchas veces de llevar otros modelos a otros lugares de América. Me enseñaron 3 prototipos de tijer. Una zapatilla para entrenamiento, que ellos llamaban limber up, calentar. Muy bonita, dije. Una zapatilla para salto de altura, que llamaban spring up, levantarse de un brinco. Preciosa, añadí. Y una zapatilla para lanzamiento de disco, que denominaban throw up, lanzar al aire. No te rías, me dije. No te rías. Me acribillaron a preguntas sobre Estados Unidos, sobre la cultura y las tendencias de consumo, sobre las distintas clases de calzado para atletismo disponibles en las tiendas de deportes. Me preguntaron cuán grande creía yo que era el mercado del calzado norteamericano, cuán grande podría llegar a ser, y yo les dije que en última instancia podría alcanzar los $1.000 millones. A día de hoy todavía no estoy seguro de dónde saqué esa cifra. Ellos se inclinaron hacia atrás en sus sillas y se miraron fijamente unos a otros, asombrados. Entonces, para mi sorpresa, empezaron a venderme el producto ellos a mí. ¿Estaría interesada y Blue Ribbon en representar las zapatillas Tiger? ¿En Estados Unidos? Sí, respondí yo, desde luego. Luego me centré en la Limber Up. Es una buena zapatilla, dije. Esta zapatilla y esta zapatilla puedo venderla. Les pedí que me enviaran muestras de inmediato. Les di mi dirección y prometí enviarles un giro postal de $50. Se levantaron. Hicieron una profunda reverencia. Yo hice lo mismo. Nos estrechamos la mano. Volví a inclinarme. Ellos volvieron a inclinarse. Todos sonreímos. La guerra no había ocurrido nunca. Éramos socios. Éramos hermanos. La reunión, que yo esperaba que durara 15 minutos, había durado 2 horas. De Onitsuka fui directamente a la oficina más próxima de American Express y le envié un telegrama a mi padre. Querido papá. Urgente. Por favor, transfiere $50 de inmediato a Onitsuka Corp de Kobe. Jojo, jiji, están pasando cosas extrañas. Cuando llegué al hotel me pasé un rato caminando en círculo sobre el tatami, tratando de tomar una decisión. Una parte de mí deseaba volver a toda prisa a Oregón, esperar la llegada de las muestras y apresurarme a montar mi nueva empresa comercial. Además, me desquiciaba la soledad, estar lejos de todo y de las personas que conocía. Cuando veía ocasionalmente algún ejemplar del New York Times o de la revista Time se me hacía un nudo en la garganta. Era un náufrago, una especie de Crusoe contemporáneo. Quería volver a casa. En ese preciso instante. Y sin embargo, seguía sintiendo una ardiente curiosidad por el mundo. Seguía queriendo ver, explorar. Venció la curiosidad. Me dirigí a Hong Kong y recorrí sus demenciales y caóticas calles, horrorizado por la visión de mendigos sin piernas, o sin brazos, ancianos arrodillados en medio de la inmundicia junto a huérfanos suplicantes. Los ancianos permanecían mudos, pero los niños tenían un grito que repetían sin cesar. Hombre rico! Hombre rico! Hombre rico! Luego lloraban o daban palmadas en el suelo. Los gritos no cesaron ni siquiera cuando les di todo el dinero que llevaba en los bolsillos. Me dirigí a la periferia de la ciudad, subí a la cima del Pico Victoria y contemplé China a lo lejos.
En la universidad había leído las analectas de Confucio: el hombre que mueve una montaña empieza llevándose piedras pequeñas, y ahora tuve la convicción de que nunca tendría la posibilidad de mover aquella montaña. Nunca lograría acercarme más a aquella amurallada tierra mística, y eso me hizo sentirme inexplicablemente triste. Incompleto. Luego fui a Filipinas, que tenía toda la locura y el caos de Hong Kong más el doble de pobreza. Lentamente, como en una pesadilla, me desplacé a través de Manila, a través de interminables muchedumbres e insondables atascos, hacia el hotel cuyo ático ocupara una vez MacArthur. Sentía fascinación por todos los grandes generales, desde Alejandro Magno hasta George Patton. Odiaba la guerra, pero me gustaba el espíritu guerrero. Odiaba la espada, pero me gustaban los samuráis. Y de todos los grandes guerreros de la historia, MacArthur era el que me resultaba más fascinante. Aquellas Ray-Ban, aquella pipa de mazorca, y era un hombre que de lo que no carecía es precisamente de confianza en sí mismo. Brillante estratega y maestro de la motivación, presidió además el Comité Olímpico estadounidense. ¿Cómo no iba a gustarme? Desde luego, tenía grandes defectos. Pero él lo sabía. Te recordarán por las reglas que quebrantes, dijo proféticamente. Habría querido pasar una noche en su antigua suite. Pero no podía permitírmelo. Algún día, me juré. Algún día volveré. Fui a Bangkok, donde me subí a un barco impulsado por una larga pértiga que a través de brumosos pantanos me llevó a un mercado al aire libre que parecía una versión tailandesa de un cuadro del Bosco. Comí carne de ave, frutas y hortalizas que no había visto nunca ni volvería a ver jamás. Esquivé rickshaws, motonetas, tuk-tuks y elefantes para llegar al templo del Buda de Esmeralda y ver una de las estatuas sagradas más importantes de Asia, un enorme Buda de 600 años de antigüedad tallado en un solo bloque de jade. De pie ante su rostro apacible pregunté: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Esperé. Nada. O quizá el silencio fuera mi respuesta. Me dirigí a Vietnam, donde las calles estaban plagadas de soldados estadounidenses y bullían de temor. Todo el mundo sabía que la guerra no tardaría en estallar, y que esta iba a ser muy mala, muy distinta. Sería una guerra a lo Lewis Carroll, un tipo de guerra en la que un oficial estadounidense declararía cosas como: tuvimos que destruir la aldea para salvarla. Llegué a Calcuta unos días antes de la Navidad de 1962, y alquilé una habitación del tamaño de un ataúd. Ni cama, ni silla. No había suficiente espacio. Solo una hamaca suspendida sobre un sibilante agujero. El retrete. Al cabo de unas horas caí enfermo. Probablemente un virus de transmisión aérea o una intoxicación alimentaria. Durante un día entero creí que no saldría adelante. Estaba convencido de que iba a morir. Pero de algún modo me repuse, me obligué a levantarme de aquella hamaca, y al día siguiente descendía con paso inseguro junto a miles de peregrinos y docenas de monos sagrados por la empinada escalera del templo de Benares. La escalera llevaba directamente al cálido y bullicioso Ganges. Cuando el agua me llegaba a la cintura alcé la vista. ¿Un espejismo? No, un funeral que se celebraba en medio del río. En realidad, varios funerales. Observé cómo los dolientes entraban en el agua y colocaban a sus seres queridos sobre largas andas de madera, para luego prenderles fuego. A menos de 20 metros, otros se bañaban tranquilamente. Y aún otros apagaban su sed con aquella misma agua. Dicen los Upanishads: llévame de lo irreal a lo real. De modo que huí de lo irreal. Volé a Katmandú y ascendí a pie por la limpia y blanca pared del Himalaya. Al descender me detuve en un abarrotado chou donde devoré un cuenco de carne de búfalo, muy poco hecha. Observé que los tibetanos del chou calzaban unas botas de lana roja y franela verde con punteras de madera dobladas hacia arriba, cuya forma no era muy distinta de la de los patines de los trineos. De repente me di cuenta de que me fijaba en el calzado de todo el mundo. Volví a la India, pasé la Nochevieja deambulando por las calles de Bombay, zigzagueando entre bueyes y vacas de largos cuernos, y sintiendo lo que sería el principio de una migraña épica. El ruido y los olores, los colores y el resplandor. Y luego me dirigí a Kenia, donde cogí un autobús que hacía un largo recorrido y se internaba en las profundidades de la selva. Pude ver a gigantescos avestruces intentando correr más rápido que el autobús y a cigüeñas del tamaño de pitbulls planeando al lado de las ventanas. Cada vez que el conductor se detenía, en medio de la nada, para recoger a unos cuantos guerreros masáis, uno o dos babuinos intentaban subir. Entonces el conductor y los guerreros los ahuyentaban con machetes.
Antes de bajarse del autobús, los babuinos siempre alzaban la vista por encima de sus hombros y me lanzaban una mirada de orgullo herido. Lo siento, viejo, pensaba yo. Si de mí dependiera. Y luego fui a El Cairo, a la meseta de Giza, y pasé un rato junto a los nómadas del desierto y sus camellos cubiertos de seda al pie de la gran esfinge, mientras todos mirábamos de soslayo sus ojos eternamente abiertos. El sol me martilleaba la cabeza, el mismo sol que había martilleado a los miles de hombres que construyeron aquellas pirámides y a los millones de visitantes que vendrían después. Ninguno de ellos sería recordado, pensé. Todo es vanidad, dice la Biblia. Todo es ahora, dice el Zen. Todo es polvo, dice el desierto. Me dirigí a Jerusalén, a la roca donde Abraham se dispuso a matar a su hijo, donde Mahoma inició su ascensión al cielo. Dice el Corán que la roca quiso unirse a Mahoma e intentó seguirlo, pero Mahoma la pisó y la detuvo. Se dice que todavía puede verse su huella. ¿Iba descalzo o llevaba zapatos? A mediodía ingerí una comida asquerosa en una oscura taberna, rodeado de trabajadores con la cara llena de hollín. Todos parecían completamente exhaustos. Masticaban despacio, con aire ausente, como zombis. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Pensé. Observad los lirios del campo y no trabajan, ni hilan. En cambio, el rabino del siglo I Eleazar ben Azaria decía que nuestro trabajo es lo más sagrado de nosotros. Todos se sienten orgullosos de su oficio. Dios habla de su obra. Y el hombre no debería ser menos. Luego viajé a Estambul, me puse hasta arriba de café turco, me perdí por sus sinuosas calles junto al Bósforo. Me detuve a bosquejar los resplandecientes minaretes, y recorrí los dorados laberintos del Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos, donde hoy se conserva la espada de Mahoma. Quédate una noche en vela, escribía Rumi, el poeta persa del siglo XIII. Entonces te llegará lo que más deseas. Al calor de un sol interior verás maravillas. A continuación me dirigí a Roma, donde pasé varios días metido en pequeñas trattorie, zampándome montañas de pasta, y contemplando a las mujeres más hermosas y los zapatos más bonitos que había visto nunca. Los romanos del tiempo de los Césares creían que calzarse antes el pie derecho que el izquierdo traía prosperidad y buena suerte. Exploré las ruinas cubiertas de hierba del dormitorio de Nerón, los magníficos restos del Coliseo, las enormes salas y los pasillos del Vaticano. Dado que esperaba grandes afluencias de gente, salía siempre al amanecer, decidido a ser el primero de la fila. Pero nunca había colas. La ciudad atravesaba una ola de frío de proporciones históricas. Lo tenía todo a mi disposición. Hasta la Capilla Sixtina. Allí solo, bajo el techo de Miguel Ángel, pude regodearme en mi ausencia de fe. Leí en mi guía turística que mientras pintaba su obra maestra Miguel Ángel se sentía desdichado. Le dolía la espalda y el cuello. Le caía pintura constantemente en el pelo y los ojos. Les dijo a sus amigos que estaba deseando terminarla. Si ni siquiera al propio Miguel Ángel le gustaba su obra, pensé, ¿qué esperanza entraña para el resto de nosotros? Fui a Florencia, y pasé varios días buscando a Dante, leyendo a Dante, el airado misántropo condenado al exilio. ¿La misantropía le vino antes o después? ¿Fue la causa o el efecto de su ira y de su exilio? Permanecí un rato ante el David, impresionado por la cólera reflejada en sus ojos. Goliat no tenía ninguna posibilidad. Viajé en tren hasta Milán, entré en comunión con Da Vinci, observé sus hermosos cuadernos y sentí curiosidad por sus peculiares obsesiones. Una de las principales, el pie humano. Obra maestra de la ingeniería, lo denominó. Una obra de arte. ¿Y quién era yo para discutírselo? Mi última noche en Milán fui a ver una ópera a la Scala. Desempolvé mi traje Brooks Brothers y lo llevé con orgullo entre uomini pertrechados con smokines a medida y donne embutidas en vestidos adornados con joyas. Todos escuchamos maravillados Turandot. Cuando Calaf cantones un torma ocultaos, estrellas. Al alba venceré. 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 Se me llenaron los ojos de lágrimas, y cuando cayó el telón me puse en pie de un salto. Bravísimo. Fui a Venecia, pasé unos días lánguidos siguiendo los pasos de Marco Polo, y permanecí no sé cuánto rato ante el palazzo de Robert Browning. Si obtienes simplemente belleza y nada más, tendrás casi lo mejor que Dios ha inventado. Mi tiempo se agotaba. Mi hogar me reclamaba. Viajé apresuradamente a París, descendí bajo el suelo del Panteón, apoyé con delicadeza la mano en las criptas de Rousseau y de Voltaire.
Ama la verdad, pero perdona el error. Cogí una habitación en un hotel cochambroso, contemplé cómo una torrencial lluvia de invierno llenaba de agua el callejón que había debajo de mi ventana, recé en Notre Dame, me perdí en el Louvre. Compré unos cuantos libros en Shakespeare y Company, y permanecí un rato en el lugar donde dormía Joyce, y luego F. Scott Fitzgerald. Luego bajé lentamente por la orilla del Sena, y me detuve a tomar un capuchino en la cafetería donde Hemingway y Dos Pasos se leían el uno al otro el Nuevo Testamento en voz alta. El último día me paseé por los Campos Elíseos, siguiendo el camino de los Libertadores y pensando todo el rato en Patton. No le digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y deja que te sorprendan con el resultado. De todos los grandes generales, era el que más le obsesionaba el tema del calzado. Un soldado con zapatos es solo un soldado. Pero con botas se convierte en un guerrero. Volé a Múnich, me tomé una jarra de cerveza helada en la Burger Brückeller, donde Hitler dio un tiro al aire y lo empezó todo. Intenté visitar Dachau, pero cuando le preguntaba a la gente qué tenía que hacer para ir apartaban la mirada, afirmando que no lo sabían. Me dirigí a Berlín y me presenté en el Checkpoint Charlie. Unos guardias rusos de rostro inexpresivo ataviados con unos pesados abrigos examinaron mi pasaporte, me cachearon, me preguntaron qué negocios tenía en el Berlín Este comunista. Ninguno respondí. Me aterrorizaba que pudieran averiguar que había asistido a Stanford. Justo antes de mi llegada, 2 estudiantes de Stanford habían intentado pasar de forma clandestina a un adolescente en un Volkswagen. Todavía seguían en la cárcel. Pero los guardias me indicaron con un gesto que pasara. Anduve unas pocas calles y me detuve en la esquina de la Marx-Engels-Platz. Miré a mi alrededor, en todas direcciones. Nada. Ni árboles, ni tiendas, ni vida. Pensé en toda la pobreza que había visto en cada rincón de Asia. Esta era una clase distinta de pobreza, de algún modo más deliberada, más evitable. Vi a 3 niños jugando en la calle. Me acerqué a ellos y les hice una foto. 2 niños y una niña, de unos 8 años. La niña gorro de lana rojo, abrigo rosa me sonrió. ¿La olvidaré alguna vez? ¿Y sus zapatos? Eran de cartón. Luego viajé a Viena, a las trascendentales esquinas con olor a café donde Stalin y Trotsky y Tito y Hitler y Jun y Freud vivieron en el mismo momento histórico, todos ellos merodeando por las mismas cafeterías llenas de bao, y tramando cómo salvar, o poner fin, al mundo. Caminé sobre los mismos adoquines sobre los que caminara Mozart, crucé su grácil Danubio por el puente de piedra más hermoso que había visto nunca, me detuve ante las altísimas agujas de la Catedral de San Esteban, donde Beethoven descubrió que estaba sordo. Alzó la vista, vio a los pájaros salir volando desde el campanario, y para su horror se dio cuenta de que no oía las campanas. Por último volé a Londres. Me dirigí rápidamente al Palacio de Buckingham, a Speaker's Corner, a Arrows. Me concedí algo de tiempo extra en la Cámara de los Comunes. Con los ojos cerrados, evoqué al gran Churchill. Me pregunta: ¿qué cuál es nuestro objetivo? Puedo responder con una palabra. La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria, y sin victoria no hay supervivencia. Deseaba desesperadamente coger un autobús a Stratford, ver la casa de Shakespeare, las mujeres isabelinas llevaban una rosa de seda roja en la puntera de cada zapato. Pero ya no me daba tiempo. Pasé la última noche repasando mi viaje, tomando notas en mi diario. Me pregunté: ¿cuál ha sido el momento álgido? Grecia, pensé. Sin duda, Grecia. Cuando salí de Oregón, había 2 cosas en mi itinerario que me producían una especial emoción. Quería exponerle mi descabellada idea a los japoneses. Y quería contemplar la Acrópolis. Horas antes de embarcar en el aeropuerto de Heathrow, reflexioné sobre aquel instante, cuando alcé la vista hacia aquellas asombrosas columnas, y experimenté esa vigorizante conmoción que te produce toda gran belleza, pero unida a una potente sensación de familiaridad. ¿Era solo mi imaginación? Al fin y al cabo, me encontraba en la cuna de la civilización occidental. Tal vez solo quería que me resultara familiar. Pero no me parecía que fuera solo eso. Tuve algo claro. Yo he estado aquí antes. Y luego, al ascender por los escalones encalados, también. Aquí es donde comienza todo. A mi izquierda estaba el Partenón. Platón había visto cómo los arquitectos y los trabajadores lo construían. A mi derecha, el templo de Atenea Nike. Hace 25 siglos, según mi guía turística, había albergado un hermoso friso de la diosa Atenea, a la que se consideraba portadora de la Nike, o victoria. Esta era una de las muchas bendiciones que concedía Atenea.
También recompensaba a los mediadores. Dice en la Orestiada. Admiro y la mirada de la persuasión. Ella era, en cierto modo, la patrona de los negociadores. No sé cuánto tiempo permanecí allí de pie, absorbiendo la energía y el poder de aquel lugar que marcó un hito en la historia. ¿1 hora? ¿3? No recuerdo. ¿Cuánto tiempo después de aquel día descubrí la obra de Aristófanes, ambientada en el templo de Nike, en la que el guerrero le hace un regalo al rey? Un par de zapatos nuevos. Tampoco sé cuándo me di cuenta de que la obra en cuestión se titulaba Los Caballeros, en inglés Knights. Pero sí me acuerdo de que cuando me di la vuelta para marcharme me fijé en la fachada de mármol del templo. Los artesanos griegos la habían decorado con varias esculturas fascinantes, incluyendo la más famosa, en las que la diosa inexplicablemente se inclina hacia abajo y para atarse la correa de la sandalia. 24 de febrero de 1963. Mi 25º cumpleaños. Crucé la puerta de Claiborne Estate, con el pelo por los hombros y una barba de casi 10 centímetros. Mi madre soltó un grito. Mis hermanas parpadearon como si no me reconocieran, o a lo mejor es que ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. Abrazos, gritos, grandes carcajadas. Mi madre me hizo sentarme, me sirvió una taza de café. Quería que le contara todo. Pero yo estaba exhausto. Dejé la maleta y la mochila en el vestíbulo y me retiré a mi cuarto. Contemplé con ojos somnolientos mis cintas azules. Señor Knight, ¿cuál es el nombre de su empresa? Me acurruqué en la cama, y el sueño cayó sobre mí como el telón de la escala. Al cabo de 1 hora me despertaron los gritos de mi madre. A cenar. Mi padre, que había vuelto ya del trabajo, me abrazó en cuanto entré en el comedor. También él deseaba oír todos los detalles. Y yo deseaba contárselos. Pero antes quería saber una cosa. Papá, ¿llegaron mis zapatillas? 1963. Mi padre invitó a todos los vecinos a tomar café y pastel, y a un visionado especial de las diapositivas de Book. Yo me quedé diligentemente manejando el proyector, saboreando la oscuridad, pulsando con desgana el botón de avance y describiendo las pirámides, el templo de Nikkei, pero yo no estaba allí, sino en las pirámides, en el templo. Preguntándome por mis zapatillas. 4 meses después de la gran reunión en Onitsuka, tras haber estado con aquellos ejecutivos y habérmelos metido en el bolsillo, o al menos eso creía yo, y las zapatillas no habían llegado aún. Escribí una carta a toda prisa. Estimados señores, con referencia a nuestra reunión del pasado otoño, les ha sido posible enviarme las muestras y... Luego me tomé unos días libres, para dormir, lavarme la ropa, ponerme al día con los amigos y obtuve una rápida respuesta de Onitsuka. Las zapatillas llegarán, en unos pocos días más, decía la misiva. Le enseñé la carta a mi padre. Él hizo una mueca. ¿Unos pocos días más? Bug me dijo, con una risita, esos 50 pavos hace tiempo que volaron. Mi nuevo look, melena de náufrago, barba de troglodita, era demasiado para mi madre y mis hermanas. Las pillaban mirándome fijamente con el ceño fruncido. Podía oír lo que pensaban. Un vagabundo. Así que me afeité. Después. Me planté ante el pequeño espejo que había sobre mi escritorio en el cuarto del servicio y me dije. Ya es oficial. Has vuelto. Y sin embargo, no era así. Había algo de mí que ya no regresaría nunca. Mi madre lo advirtió antes que nadie. Una noche durante la cena me dirigió una mirada larga e inquisitiva. Pareces más y mundano. Mundano. Pensé. Caramba. Hasta que llegaran las zapatillas, si es que algún día llegaban, tenía que encontrar alguna forma de ganar dinero. Antes del viaje me hizo una entrevista de Anuiter. Quizá podía volver allí. Fui a consultárselo a mi padre, en el rincón de la tele. Él se estiró en su sillón reclinable de vinilo y me sugirió que antes tuviera una charla con su viejo amigo Don Frisbee, presidente de Pacific Power y Light. Yo ya conocía al señor Frisbee. En la universidad había hecho unas prácticas estivales en su empresa. Me caía bien, y me gustaba que se hubiera graduado en la Escuela de Negocios de Harvard. En lo referente a escuelas yo era un poco snob. Por otro lado, me maravillaba que hubiera llegado tan rápido a convertirse en presidente de una empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Recuerdo que aquel día de primavera de 1963 me recibió calurosamente, me dio uno de sus apretones con las 2 manos, me condujo a su despacho y me hizo sentarme en una silla frente a su escritorio. Se acomodó en su gran trono de cuero de respaldo alto y enarcó las cejas. Entonces, ¿y qué planes tienes?
Francamente, señor Frisbee, no sé qué hacer y en lo referente a yo con y un trabajo y o una carrera y con un hilo de voz, añadí. Con mi vida. Le dije que pensaba ir a The Anuiter. O si no, quizá volver a la compañía eléctrica. O si no, puede que trabajar para alguna gran empresa. La luz que entraba por la ventana del despacho del señor Frisbee se reflejaba en sus gafas sin montura e iba a parar a mis ojos. Como el sol en el Ganges. Phil me dijo, me parecen malas ideas. Señor. No creo que debas hacer nada de eso. Ah. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, cambia de empleo al menos 3 veces. De modo que, si ahora vas a trabajar para una empresa de inversiones, a la larga la dejarás, y entonces en tu próximo trabajo tendrás que volver a empezar. Si vas a trabajar para una gran empresa, hijo, te va a pasar 3/4 de lo mismo. No, lo que tienes que hacer, mientras seas joven, es sacarte el título oficial de contable. Esto, junto con tu máster en administración de empresas, pondrá un sólido cimiento a tus ingresos. Luego, cuando cambies de empleo, algo que harás, confía en mí, al menos mantendrás tu nivel salarial. No darás un paso atrás. Eso parecía práctico. Desde luego, no quería dar un paso atrás. Sin embargo, yo no había cursado la especialidad de contabilidad. Necesitaba 9 horas más para que me admitieran siquiera en el examen. De modo que me matriculé rápidamente en 3 clases de contabilidad en la Universidad Estatal de Portland. ¿Más estudios?, gruñó mi padre. Y lo que era aún peor, la escuela en cuestión no era Stanford u Oregon. Era la pequeña e insignificante estatal de Portland. Yo no era el único snob de la familia en lo que a escuelas se refería. Tras haber cursado mis 9 horas empecé a trabajar en una empresa de contabilidad, Libran, Ross Bros. Y Montgomery. Se trataba de una de las 8 grandes firmas nacionales, pero su filial de Portland era pequeña. Un socio y 3 auxiliares de contabilidad. Me conviene, pensé. Que fuera pequeña significaba que en la empresa habría un ambiente íntimo, propenso al aprendizaje. Y ciertamente al principio fue así. El primer cliente que me asignaron fue una empresa de Beaverton, Reserve Fine Foods, y el hecho de ser el único responsable del trabajo me permitió pasar un valioso tiempo con el presidente, Al Reser, que era solo 3 años mayor que yo. Me dio algunas lecciones importantes, y disfruté del tiempo que pasé enfrascado en la lectura de sus libros. Pero también me encontré con que tenía demasiado trabajo para poder disfrutar plenamente de ello. El problema de una pequeña filial de una gran empresa de contabilidad es el volumen de trabajo. Cuando empezaban a llover tareas extras no había personal para abordarlas. Durante la época de más ajetreo, de noviembre a abril, nos encontrábamos hasta arriba, trabajando 12 horas al día y 6 días a la semana, lo que no dejaba demasiado tiempo para aprender. Además se nos controlaba estrechamente. Nos contaban los minutos hasta el último segundo. Cuando asesinaron al presidente Kennedy, aquel noviembre, yo pedí el día libre. Quería sentarme delante del televisor con el resto de la nación y llorar su muerte. Pero mi jefe negó con la cabeza. El trabajo primero, el duelo después. Observad los lirios del campo y no trabajan, ni hilan. Yo tenía 2 consuelos. Uno era el dinero. Ganaba $500 al mes, lo que me permitió comprarme un coche nuevo. No podía justificar otro MG, de modo que me compré un Plymouth Valiant. Seguro, pero con cierta garra. Y un toque de color. El vendedor lo llamó verde espuma de mar. Mis amigos, verde vómito. Lo cierto es que era el verde del dinero recién acuñado. Mi otro consuelo era la hora de comer. Cada mediodía me dirigía calle abajo hasta la agencia de viajes local y me quedaba plantado como Walter Mitty delante de los carteles de la ventana. Suiza. Tahití. Moscú. Bali. Me llevaba un folleto y lo hojeaba mientras me comía un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada sentado en un banco del parque. Les preguntaba a las palomas. ¿Podéis creer que hace solo un año estaba haciendo surf en Waikiki? Comiendo un guiso de búfalo de agua después de haber dado una caminata a primera hora de la mañana en el Himalaya. ¿He dejado atrás los mejores momentos de mi vida? ¿Acaso mi viaje alrededor del mundo ha sido y mi punto culminante? Pero las palomas nos mostraban más receptivas que la estatua del templo del Buda de Esmeralda. Así fue como pasé 1963. Interrogando a las palomas. Sacando brillo a mi Valiant. Escribiendo cartas. Querido Carter, ¿has dejado alguna vez Shangri-La? Ahora soy contable y de vez en cuando me entran ganas de volarme los sesos. 1964.
El aviso llegó más o menos en Navidad, de modo que debí de ir al depósito del puerto la primera semana de 1964. No lo recuerdo con exactitud. Sé que fue temprano. Me veo llegando antes de que los empleados abrieran las puertas. Les di la notificación, ellos se fueron a la parte de atrás y volvieron con una caja grande repleta de textos escritos en japonés. Corrí a casa, me precipité al sótano y la abrí de un tirón. 12 pares de zapatillas, de color blanco crema, con franjas azules a los lados. Dios, qué bonitas eran. Más que bonitas. No había visto nada en Florencia o París que las superara. Deseé ponerlas en pedestales de mármol o en marcos de bordes dorados. Las acerqué a la luz, las acaricié como objetos sagrados, del mismo modo en que un escritor trataría un nuevo conjunto de cuadernos, o un jugador de béisbol un juego de béis. Luego le envié 2 pares a mi antiguo entrenador de atletismo en pista en Oregón, Bill Bowerman. Lo hice sin pensármelo 2 veces, ya que Bowerman había sido el primero que me había hecho pensar de verdad, en lo que la gente se pone en los pies. Bowerman era un entrenador genial, un genio maestro de la motivación, un líder natural para los jóvenes, y había un elemento que él consideraba crucial para su desarrollo: el calzado. Le obsesionaba cómo se calzan los seres humanos. En los 4 años en que yo había corrido para él en Oregón, Bowerman fisgaba a menudo en nuestras taquillas y se llevaba furtivamente nuestro calzado. Se pasaba días desgarrándolo, volviendo a coserlo, y luego lo devolvía con alguna pequeña modificación, que o bien nos hacía correr como gamos, o bien nos hacía sangrar. Fueran cuales fuesen los resultados, nunca paraba. Estaba decidido a encontrar nuevas formas de reforzar el empeine, amortiguar la entresuela, dar más espacio al antepié. Siempre tenía algún diseño nuevo, algún nuevo plan para hacer nuestras zapatillas más elegantes, más suaves, más ligeras. Sobre todo más ligeras. Decía que reducir 1 onza en un par de zapatillas equivalía a reducir 55 libras de peso en una milla. No bromeaba. Sus cálculos eran fiables. Si coges la zancada media de un hombre, 6 pies, y la extiendes a lo largo de una milla, 5280 pies, salen 880 zancadas. Elimina 1 onza en cada zancada, y salen 55 libras exactas. 2. La ligereza, creía Bowerman, significaba menos carga, lo que implicaba más energía, y lo que a su vez quería decir más velocidad. Y velocidad era igual a victoria. A Bowerman no le gustaba perder, eso lo aprendí de él. De modo que la ligereza era su objetivo constante. Llamarlo objetivo es quedaré corto, ya que en la búsqueda de la ligereza estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Animal, vegetal o mineral. Cualquier material servía si podía mejorar el cuero para calzado estándar de la época. A veces eso significaba piel de canguro. Otras, bacalao. Uno no había vivido de verdad hasta que no había competido contra los corredores más rápidos del mundo con unas zapatillas de bacalao. Había 4 o 5 de nosotros en el equipo de pista que éramos los conejillos de indias en los experimentos de podología de Bowerman, pero yo era su proyecto favorito. Había algo en mis pies que le llamaba la atención. En mi zancada. Además, yo permitía un amplio margen de error. No era el mejor del equipo, ni mucho menos, de modo que podía permitirse el lujo de equivocarse. Con los compañeros que tenían más talento no se atrevía a asumir riesgos excesivos. En mi primer año de universidad, en el segundo, en el tercero, perdí la cuenta de las carreras que corrí con zapatillas planas o de clavos modificados por Bowerman. En mi último curso él fabricaba todas mis zapatillas. Evidentemente, creí que aquella nueva Tiger, la pequeña y curiosa zapatilla japonesa que había tardado más de 1 año en llegarme, intrigaría a mi antiguo entrenador. Desde luego, no era tan ligera como sus deportivas de bacalao. Pero prometía. Los japoneses me aseguraron que la mejorarían. Y lo mejor. Era barata. Teniendo en cuenta su frugalidad innata, yo sabía que eso resultaría atractivo a Bowerman. Pensaba que hasta la marca, Tiger, le encantaría. Él solía llamar a sus corredores los hombres de Oregón, pero de vez en cuando nos exhortaba a ser tigres. Todavía puedo verlo caminando de un lado a otro por el vestuario, diciéndonos antes de una carrera: convertíos en unos tigres ahí fuera. Si no eras tigre, a menudo te llamaba hamburguesa. De cuando en cuando, si nos quejábamos de la frugalidad de nuestra comida antes de las carreras, él gruñía: un tigre caza mejor cuando tiene hambre. Con un poco de suerte, pedirá unos cuantos pares de Tiger para sus tigres, pensé. Pero lo hiciera o no, me bastaba con impresionarlo. Eso solo ya constituiría un éxito para mi naciente empresa.
Es posible que todo lo que hice durante aquellos días estuviera motivado por algún profundo anhelo de gustar, de agradar, a Bowerman. Aparte de mi padre no había ningún otro hombre cuya aprobación ansiara más, y aparte de mi padre no había ningún otro hombre que me la diera tan pocas veces. La frugalidad se extendía a todas y cada una de las partes del temperamento del entrenador. Sopesaba y atesoraba las palabras de elogio como si fueran diamantes sin tallar. Si ganabas una carrera, y estabas de suerte, te podía decir, buena carrera. De hecho, eso fue exactamente lo que le dijo a uno de sus corredores cuando este fue uno de los primeros en batir la mítica marca de 4 minutos la milla en Estados Unidos. Pero lo habitual era que Bowerman no dijera nada. Se plantaba delante de ti con su chaqueta de tweed y su raído chaleco de punto, su corbata de cordón flotando al viento y su deteriorada gorra de béisbol calada hasta las cejas, e inclinaba la cabeza una sola vez. A lo mejor se te quedaba mirando. Con aquellos ojos de color azul claro a los que no se les escapaba nada, que no regalaban nada. Todo el mundo hablaba de su imponente físico, de su pelo retrocortado al rape, de su postura erguida y su mentón rectilíneo, pero lo que a mí me impresionó más siempre fue aquella mirada de azul violeta intenso. Me impactó desde el primer día. Desde el momento en que llegué a la Universidad de Oregón, en agosto de 1955, me cayó bien. Aunque también me causó temor. Y ninguna de esas dos emociones iniciales desapareció jamás, se mantuvieron siempre entre nosotros. Nunca dejó de caerme bien, y nunca encontré el modo de librarme de mi viejo miedo. A veces este disminuía, a veces aumentaba, a veces se desplomaba hasta mis zapatillas, que probablemente había hecho él mismo con sus propias manos. Afecto y temor. Las mismas emociones binarias que regían la dinámica entre mi padre y yo. A veces me preguntaba si era una mera coincidencia que tanto Bowerman como mi padre, ambos crípticos, ambos alfa, ambos inescrutables, se llamaran los dos Bill. Y sin embargo, a ambos les impulsaban distintos demonios. Mi padre, hijo de carnicero, perseguía siempre la respetabilidad, mientras a Bowerman, cuyo padre había sido gobernador de Oregón, esta le importaba un bledo. También era nieto de pioneros legendarios, hombres y mujeres que habían recorrido toda la ruta de Oregón. Cuando se detuvieron fundaron una diminuta ciudad en el este, a la que llamaron Fossil. Bowerman pasó allí sus primeros días, y regresaba a ella de manera compulsiva. Parte de su mente estaba siempre en Fossil, lo cual resultaba gracioso, porque había algo en él claramente fosilizado. Duro, moreno, anticuado, poseía un tipo de virilidad prehistórica, una mezcla de agallas, integridad y obstinación calcificada que era rara en la Norteamérica de Lyndon Johnson. Hoy en día se halla casi extinguida. También era un héroe de guerra. Desde luego que lo era. Como comandante de la 10ª División de Montaña, desplegada a gran altura en los Alpes italianos, Bowerman había disparado a hombres, y muchos habían hecho lo mismo con él, pero resultaba tan intimidante que no recuerdo que nadie le preguntara nunca si en realidad había matado a alguien. En el caso de que uno se sintiera tentado de pasar por alto la guerra, la 10ª División de Montaña y el papel fundamental que ésta desempeñaba en su psique, Bowerman siempre llevaba consigo una raída cartera de piel con un número romano X grabado en oro en uno de sus lados. Pese a ser el entrenador de atletismo en pista más famoso de Estados Unidos, Bowerman nunca se consideró un entrenador de atletismo en pista. Detestaba que le llamaran entrenador. Dado su historial y su temperamento, era lógico que viera el atletismo en pista como un medio para conseguir un fin. Él se calificaba a sí mismo como profesor de respuestas competitivas, y su trabajo, tal como él lo veía y a menudo lo describía, consistía en prepararte para las luchas y las competiciones que te esperaban mucho más allá de Oregón. Pese a tan elevada misión, o quizá debido a ella, las instalaciones de Oregón eran espartanas. Húmedas paredes de madera, taquillas que no se pintaban durante décadas y las taquillas ni siquiera tenían puerta, solo unos listones para separar tu material del de al lado. Colgábamos la ropa en clavos. Clavos oxidados. A veces corríamos sin calcetines. Nunca se nos pasó por la cabeza quejarnos. Veíamos a nuestro entrenador como un general, al que había que obedecer de inmediato y a ciegas. En mi mente era Patton con un cronómetro. Eso, cuando no era un dios. Como todas las antiguas deidades, Bowerman vivía en la cumbre de una montaña. Su majestuoso rancho se asentaba en lo alto de un monte que se alzaba muy por encima del campus. Y cuando reposaba en su particular Olimpo, podía ser tan vengativo como los dioses. Cierta historia que me contó un compañero de equipo evidenciaba este hecho.
Al parecer había un conductor de camión que a menudo se atrevía a perturbar la paz del monte Bowerman. Tomaba las curvas demasiado deprisa y con frecuencia derribaba el buzón de Bowerman. Este se enfrentó con el camionero y lo amenazó con darle un puñetazo en la nariz y otras cosas por el estilo, pero el camionero no le hizo el menor caso. Siguió conduciendo a su antojo un día tras otro. De modo que Bowerman llenó el buzón de explosivos. Y la siguiente vez, que el camionero lo derribó y ¡boom! Cuando se disipó el humo, encontró su camión hecho pedazos y los neumáticos reducidos a tiras. Nunca volvió a tocar el buzón de Bowerman. A un hombre así y uno no quería tenerlo como enemigo. Y menos si eras un corredor larguirucho de media distancia de la periferia residencial de Portland. Con Bowerman yo iba siempre con pies de plomo. Pese a ello, a menudo perdía la paciencia conmigo, aunque solo recuerdo una vez en que se enfadó de veras. Fue en mi segundo año de universidad, y yo tenía un horario muy apretado. Clase por la mañana, entrenamiento por la tarde, deberes por la noche. Un día, temiendo haber cogido la gripe, me pasé por el despacho de Bowerman para decirle que aquella tarde no podría entrenar. A ver. Me dijo. ¿Quién es el entrenador de este equipo? Usted. Bueno, pues como entrenador te digo que saques tu culo de aquí. Y a propósito, y hoy vamos a hacer una prueba de tiempo. Estuve a punto de llorar. Pero aguanté, canalicé toda mi emoción en la carrera, e hice uno de mis mejores tiempos de aquel año. Al salir de la pista lo miré con el ceño fruncido. ¿Estará contento, no? Hijo de él me miró a mí, comprobó su cronómetro, volvió a mirarme y asintió con la cabeza. Me había puesto a prueba. Me había roto y luego me había rehecho, exactamente como un par de zapatillas. Y yo me había mantenido firme. Desde aquel momento pasé a ser uno de sus hombres de Oregón. Desde aquel día fui un tigre. Enseguida recibí respuesta de Bowerman. Me escribió para decirme que la semana siguiente vendría a Portland, para el campeonato en pista cubierta de Oregón. Me invitó a comer en el Hotel Cosmopolitan, donde se alojaría el equipo. Era el 25 de enero de 1964. Cuando la camarera nos mostró nuestra mesa yo estaba terriblemente nervioso. Recuerdo que él pidió una hamburguesa, y yo dije con voz ronca. Que sean 2. Pasamos un rato poniéndonos al día. Le hablé de mi viaje alrededor del mundo. Kobe, Jordania, el templo de Nike y Bowerman se mostró especialmente interesado en mi estancia en Italia, un país que, pese a sus roces con la muerte, recordaba con cariño. Después fue al grano. Esas zapatillas japonesas, dijo, son bastante buenas. ¿Qué te parecería que participara en el negocio? Me quedé mirándole. ¿Participar? ¿Negocio? Necesité un momento para asimilar lo que me estaba diciendo. No quería limitarse a comprar una docena de tijer para su equipo. ¿Quería convertirse en mi socio? Si Dios me hubiera hablado en forma de torbellino, y me hubiera pedido ser mi socio, no me habría quedado más boquiabierto que en ese momento. Balbucí, tartamudeé, y le dije que sí. Le alargué la mano. Pero la retiré enseguida. ¿En qué clase de sociedad había pensado? Le pregunté. Osaba negociar con Dios. No podía creer que me atreviera a tanto. Ni Bowerman tampoco. Me miró perplejo. A medias me respondió. De acuerdo, pero tendrá que poner la mitad del dinero. Por supuesto. Calculo que el primer pedido será de $1000. Su mitad serán 500. Me parece bien. Cuando la camarera trajo la cuenta, la dividimos. A medias. Lo recuerdo como si hubiera sido al día siguiente, o quizá algún otro de aquella semana o de las inmediatamente posteriores, y sin embargo todos los documentos contradicen mi memoria. Cartas, diarios, agendas y todos muestran de manera concluyente que ocurrió mucho después. Pero yo recuerdo lo que recuerdo, y debe de haber alguna razón para que sea así. Al salir del restaurante aquel día, veo a Bowerman ponerse su gorra de béisbol, arreglarse su corbata de cordón, y le oigo decir. Necesitaré que te reúnas con mi abogado, John Hakua. Nos ayudará a poner todo esto por escrito. Fuera como fuese, el caso es que al cabo de unos días, de unas semanas o de unos años, la reunión se desarrolló del siguiente modo. Me detuve ante la fortaleza de piedra de Bowerman, y, como siempre, admiré el paisaje. Un lugar apartado. No había mucha gente que subiera hasta allí. Tenías que enfilar Coburg Road en dirección a Mackenzie Drive hasta encontrar un serpenteante camino de tierra que se prolongaba durante un par de millas colina arriba a través del bosque.
Al final llegabas a un claro con rosales, algunos árboles solitarios y una casa de aspecto agradable, pequeña pero sólida, con la fachada de piedra. Bowerman la había construido con sus propias manos. Mientras estacionaba mi Valiant, me pregunté cómo demonios se las había ingeniado para llevar a cabo todo aquel trabajo agotador él solo. El hombre que mueve una montaña empieza por llevarse piedras pequeñas alrededor de la casa. Había un amplio porche de madera, con varias sillas plegables, que también había construido él. Tenía unas magníficas vistas al río Mkenzie, y no habría costado mucho convencerme si me hubieran dicho que había puesto el río entre las dos orillas. Entonces lo vi de pie en el porche. Me miró de soslayo y se dirigió hacia mi coche bajando los escalones a grandes zancadas. No me acuerdo muy bien de lo que charlamos cuando se subió. Simplemente arranqué y enfilamos rumbo a casa de su abogado. Además de ser el abogado y el mejor amigo de Bowerman, Aqua era también su vecino más cercano. Tenía una propiedad de 600 hectáreas al pie de la montaña de Bowerman, un terreno llano de primera calidad a orillas del Mkenzie. Mientras conducía hacia allí, era incapaz de imaginar en qué podía beneficiarme aquello. Yo me llevaba bien con Bowerman, desde luego, y habíamos hecho un trato, pero los abogados siempre fastidian las cosas. Están especializados en fastidiarlas. ¿Y los abogados mejores amigos y? Bowerman tampoco hacía nada por tranquilizarme. Permanecía sentado con la espalda erguida y contemplaba el paisaje. En medio de aquel silencio atronador, yo mantenía la vista fija en la carretera y reflexionaba sobre la excentricidad de Bowerman, que impregnaba todo lo que hacía. Siempre iba a contracorriente. Siempre. Por ejemplo, fue el primer entrenador universitario de Estados Unidos que recalcó la importancia del descanso, y otorgó tanto valor a la recuperación como al trabajo. Pero si te hacía trabajar, amigo mío, te hacía trabajar. Su estrategia para correr la milla era simple. Lleva un ritmo ágil en las 2 primeras vueltas, corre la tercera lo más rápido que puedas, y triplica tu velocidad en la cuarta. Su estrategia tenía algo de zen, porque resultaba imposible, y sin embargo funcionaba. Bowerman entrenó a más atletas capaces de correr una milla en menos de 4 minutos que nadie, ni antes ni después. Sin embargo, yo no era uno de ellos, y ese día me pregunté si una vez más iba a quedarme atrás en aquella crucial última vuelta. Encontramos a Aqua de pie en su porche. Yo ya le había visto antes, en 1 o 2 competiciones de atletismo, pero nunca me había fijado detenidamente en él. Aunque llevaba gafas, y se acercaba a la madurez, no se parecía en nada a mi idea de un abogado. Era demasiado robusto, demasiado bien parecido. Más tarde me enteré de que había sido un defensa estrella en el instituto y uno de los mejores corredores de 100 metros de la Universidad de Pomona. Todavía conservaba aquella reveladora potencia atlética, de la que fui testigo a través de su apretón de manos. Bucaro. Me dijo, cogiéndome del brazo y conduciéndome hasta su sala de estar. Iba a ponerme tus zapatillas, pero se me han llenado de mierda de vaca. Hacía uno de los típicos días de Oregón en enero. Además de la lluvia fina, un frío húmedo e intenso lo impregnaba todo. Nos sentamos en torno a la chimenea en unas sillas. Era la chimenea más grande que había visto nunca, lo bastante grande para asar un alce. Las potentes llamas danzaban alrededor de varios troncos del tamaño de bocas de incendios. Por una puerta lateral apareció la esposa de Aqua con una bandeja. Tazas de chocolate caliente. Me preguntó si quería nata montada o dulces de merengue. Nada, señora, gracias. Mi voz era 2 octavas más alta de lo normal. Ella inclinó la cabeza y me lanzó una mirada compasiva. Chico, te van a despellejar vivo. Aqua bebió un sorbo de su taza, se limpió la nata de los labios, y comenzó. Habló un poco sobre el atletismo en pista en Oregón y sobre Bowerman. Llevaba unos vaqueros azules sucios y una camisa de franela arrugada, y yo no podía dejar de pensar en lo poco abogado que parecía. Luego dijo que nunca había visto a Bowerman entusiasmarse tanto con una idea. Me gustó cómo sonó eso. Sin embargo, añadió, al entrenador no le parece tan bien ir a medias. No quiere estar al mando, y tampoco quiere enfrentarse contigo, nunca. ¿Qué opinas si lo repartimos al 51 y el 49%? Si te damos el control operativo. Su actitud era la de un hombre que trataba de ayudar, de hacer que saliéramos todos ganando. Confié en él. Me parece bien, dije. ¿Eso es y todo? Él asintió con la cabeza. ¿Trato hecho? Preguntó. Trato hecho, respondí. Los 3 nos dimos la mano, firmamos los papeles, y yo pasé a ser socio de manera legal y vinculante del todopoderoso Bowerman.
La señora Hakua preguntó si me apetecía más chocolate caliente. Sí, por favor, señora. ¿Y tendría unos dulces de merengue? Aquel mismo día escribí más tarde a Onitsuka y les propuse ser el distribuidor exclusivo de las zapatillas Tiger en el oeste de Estados Unidos. Luego les pedí que me enviaran 300 pares lo antes posible. A $3.33 el par, eso sumaba aproximadamente $1.000 en zapatillas. A pesar de la contribución de Bowerman, era más de lo que yo tenía. De nuevo fui a darle el sablazo a mi padre. Pero esta vez se plantó. No le importaba ayudarme a empezar, pero no quería que acudiera a él año tras año. Además, él creía que todo aquel asunto era una chorrada. No me había enviado a Oregon y a Stanford, añadió, para que me convirtiera en un vendedor de zapatos a domicilio. Andar por ahí haciendo el burro, así fue como lo definió. Bug me dijo, ¿cuánto tiempo piensas andar por ahí haciendo el burro con esas zapatillas? Yo me encogí de hombros. No lo sé, papá. Miré a mi madre. Como de costumbre, no dijo nada. Se limitó a sonreír, de una forma vaga y encantadora. Yo había heredado su timidez, eso estaba claro. A menudo deseaba haber heredado también su atractivo. La primera vez que mi padre se fijó en mi madre, creyó que era un maniquí. Él caminaba por delante de los únicos grandes almacenes de Roseburg, y allí estaba ella, de pie en el escaparate, haciendo de modelo y luciendo un vestido de noche. Al darse cuenta de que era de carne y hueso, se fue directamente a casa y le pidió a su hermana que averiguara el nombre de aquella guapísima moza. Y su hermana lo hizo. Se llamaba Lotta Atfield, le dijo. 8 meses después mi padre la convirtió en Lotta Knight. Por aquel entonces mi padre estaba en camino de convertirse en un abogado establecido y de escapar de la terrible pobreza que había definido su infancia. Tenía 28 años. Mi madre, que acababa de cumplir 21, había crecido aún más pobre que él. Su padre era maquinista de tren. La pobreza era una de las pocas cosas que tenían en común. Representaban el clásico ejemplo de atracción de los opuestos. Mi madre, alta, deslumbrante, amante del aire libre, siempre estaba buscando sitios donde recuperar la paz interior perdida. Mi padre, bajo, de aspecto anodino y con gruesas gafas sin montura para corregir su tremenda miopía, se hallaba inmerso en una repulsiva batalla diaria para superar su pasado, para hacerse respetable, principalmente a través de los estudios y el trabajo duro. Fue el segundo en su clase en la Facultad de Derecho, y nunca se cansó de quejarse del único aprobado de su expediente académico. Él creía que el profesor le había castigado por sus creencias políticas. Cuando sus personalidades contrarias les ocasionaban problemas, echaban mano de aquello que más profundamente tenían en común: su creencia en que la familia es lo primero. Cuando aquel consenso no funcionaba, venían días difíciles. Y noches. Mi padre se daba a la bebida. Mi madre se convertía en piedra. Sin embargo, la apariencia de mi madre podía resultar engañosa. Peligrosamente además. Por su silencio, la gente suponía que era sumisa, y ella solía recordarles de diversas y llamativas formas que se equivocaban. Por ejemplo, hubo una época en que mi padre se negaba a reducir su ingesta de sal, a pesar de las advertencias del médico, ya que tenía la tensión alta. Mi madre se limitó a llenar todos los saleros de la casa con leche en polvo. Otro día mis hermanas y yo nos peleamos y gritamos durante toda la comida, ignorando las peticiones de mi madre de que nos calláramos. Entonces, de repente, ella soltó un grito tremendo y estrelló un sándwich de ensalada de huevo contra la pared. Luego salió de la casa, cruzó el jardín y desapareció. Nunca olvidaré la imagen de aquella ensalada de huevo resbalando lentamente por la pared mientras el vestido de tirantes de mi madre se desvanecía entre los árboles distantes. Pero puede que nada revele mejor la verdadera naturaleza de mi madre que los frecuentes entrenamientos a los que me sometió. De joven había presenciado cómo una casa de su barrio se quemaba hasta quedar reducida a cenizas. Una de las personas que se encontraba dentro murió. De manera que solía atar una cuerda a la pata de mi cama y me hacía utilizarla para descender haciendo rappel desde la ventana de mi habitación, en la segunda planta. Mientras tanto, ella me cronometraba. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Qué podía pensar yo? Probablemente esto. La vida es peligrosa. Y esto. Debemos estar siempre preparados. Y esto. Mi madre me quiere. Cuando tenía 12 años, el atleta Les Stairs se mudó con su familia a nuestra calle, justo enfrente de nosotros y al lado de la casa de mi mejor amiga, Jackie Emory.
Un día el señor Sters organizó una competición de salto de altura en el patio trasero de Jackie, y ella y yo competimos. Ambos llegamos a los 138 centímetros. Puede que algún día uno de vosotros bata el récord del mundo, dijo el señor Sters. Más tarde descubriría que por aquel entonces el récord del mundo de salto de altura, 211 centímetros, lo tenía precisamente él. De improviso apareció mi madre, ataviada con unos pantalones de jardinería y una blusa veraniega. Oh. Vamos a tener problemas, pensé. Observó la escena, nos miró a Jackie y a mí, y luego al señor Sters. Suba el listón, le dijo. Ella se quitó los zapatos, se colocó en el punto de partida y saltó hacia adelante, superando con facilidad el 1,5 metros. No sé si alguna vez la he querido tanto. En aquel momento pensé que era guay. Poco después me di cuenta de que también era una secreta forofa del atletismo. En mi segundo año de universidad me salió una dolorosa verruga en la parte inferior del pie. El podólogo me recomendó cirugía, lo que implicaría perderse toda una temporada de atletismo en pista. Mi madre respondió al médico en 2 palabras. Inaceptable. Fue a la farmacia y compró un frasco de un producto para eliminar las verrugas, que me aplicó diariamente en el pie. A continuación, cada 2 semanas, cogía un cuchillo de trinchar y me quitaba un trocito de verruga, hasta que ésta me desapareció por completo. Aquella primavera hice los mejores tiempos de mi vida. Así pues, no debería haberme sorprendido demasiado la reacción que tuvo. Cuando mi padre me acusó de andar por ahí haciendo el burro. Como quien no quiere la cosa, abrió su bolso y sacó $7. Si me haces el favor, quiero comprar un par de Limberag, me dijo, lo bastante alto para que él lo oyera. Era la forma que tenía de lanzar una indirecta a mi padre. Una muestra de lealtad hacia su único hijo. Una afirmación de su afición al atletismo. No lo sé. Pero no importa. Nunca dejaría de emocionarme verla de pie en la cocina o en el fregadero, haciendo la comida o lavando los platos con un par de zapatillas de correr de fabricación japonesa de la talla 38. Debido a que probablemente no quería tener problemas con mi madre, mi padre me prestó los 1000 pavos. Esta vez las zapatillas llegaron enseguida. Abril de 1964. Alquilé un camión, me dirigí al depósito, y el empleado de aduanas me entregó 10 enormes cajas de cartón. De nuevo volví a casa a toda prisa, bajé las cajas al sótano y las abrí de un tirón. En cada caja había 30 pares de tijer, y cada uno estaba envuelto en celofán. Incluir cajas de zapatos habría resultado demasiado costoso. En cuestión de minutos el sótano estaba lleno de zapatillas. Las admiré, las estudié, jugué con ellas, rodé sobre ellas de un lado a otro y luego las apilé para que quedaran fuera del paso, las ordené con cuidado en torno al horno y debajo de la mesa de ping-pong, lo más lejos posible de la lavadora y la secadora para no impedir a mi madre hacer la colada. Por último probé un par. Corrí en círculos por el sótano. Di saltos de alegría. Al cabo de unos días recibí una carta del señor Miyazaki. Sí, puede usted ser el distribuidor de Onitsuka en el oeste de Estados Unidos, me respondía. Era lo que necesitaba. Para horror de mi padre, y subversivo deleite de mi madre, dejé mi trabajo en la empresa de contabilidad, y durante toda aquella primavera no hice otra cosa que vender zapatillas en el maletero de mi Valiant. Mi estrategia de venta era sencilla, y a mí me parecía bastante brillante. Tras verme rechazado en un par de tiendas de artículos de deporte, chaval, si hay algo que el mundo no necesita son más zapatillas de atletismo. Me recorrí todo el Pacífico Noroeste, asistiendo a varias competiciones en pista. Entre carrera y carrera charlaba con entrenadores, corredores y aficionados, y les mostraba mi mercancía. La respuesta siempre era la misma. No daba abasto con tanto pedido. De regreso a Portland, iba dándole vueltas a mi repentino éxito de ventas. Había sido incapaz de vender enciclopedias, y por añadidura era un trabajo que despreciaba. Vendiendo fondos mutuos me había ido un poco mejor, pero me hacía sentirme vacío. Entonces, ¿por qué vender zapatillas era tan distinto? Comprendí que era porque no estaba vendiendo nada. Yo creía que correr era bueno. Pensaba que, si la gente corría unas cuantas millas cada día, el mundo sería un lugar mejor, y estaba convencido de que aquellas deportivas eran las mejores para correr. La gente percibía que creía en ello, y quería parte de dicha fe para sí misma. Es la fe, decidí.
La fe es irresistible. A veces querían mis zapatillas con tanta urgencia que me escribían, o me telefoneaban, diciendo que habían oído hablar de las nuevas Tiger, que querían un par, y me preguntaban si, por favor, se las podía hacer llegar contra reembolso. Sin que yo me lo hubiera propuesto, había nacido mi negocio de venta por correo. Había algunos que se presentaban en casa de mis padres. Cada pocas noches sonaba el timbre de la puerta, y mi padre, refunfuñando, se levantaba de su sillón reclinable de vinilo y bajaba el volumen de la tele preguntándose quién diablo sería. Fuera en el porche había algún muchacho flaco con las piernas extrañamente musculosas, la mirada furtiva y aspecto nervioso, como un drogata intentando pillar. ¿Vive aquí Buck? Preguntaba el chico. Entonces mi padre iba a la cocina y desde allí llamaba al cuarto del servicio, donde estaba mi habitación. Yo salía, invitaba a entrar al chico, le señalaba el sofá, luego me arrodillaba delante de él y le medía el pie. Mi padre observaba toda la transacción incrédulo con las manos en los bolsillos. Casi todos los que venían a casa me habían conocido por el boca de boca. A través de un amigo de un amigo. Pero unos pocos me encontraron gracias a mi primera incursión en la publicidad. Un folleto que yo mismo había diseñado y mandado hacer en una imprenta local. La parte superior del folleto rezaba en grandes letras. Gran noticia para el calzado deportivo. Japón desafía el dominio europeo de las zapatillas de atletismo. Luego se explicaba. Los bajos costes laborales japoneses hacen posible que una fascinante nueva empresa ofrezca estas zapatillas al bajísimo precio de $6,95. En la parte inferior figuraban mi dirección y mi número de teléfono. Los colgué por toda Portland.